Suscríbete a la Panterita. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para cada dolor hay un quitadol. Eyopui Supé Quitadol. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Agua de la Costa, proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Taiga, te lleva a donde querés llegar. Shell Helix, pedí Shell Helix. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. Comes y Par, tu mejor opción. Sea Americana. Federal, experto en pasta. Las noticias y mucho más. Monumental AM 1080. Es Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Qué tal, Denis Caniza? Buen día para todos. ¿Cómo te va, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Cómo te va, niño? Buenos días, señor. Saludos para todos. Y cerramos la puerta, te voy a agradecer, por favor. ¿Qué tal, licenciado Manuel Ferreira? ¿Cómo te va? Hola, Arturo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien. Ocurre que queríamos hablar contigo y nos atendés, como siempre, con deferencia, porque tuviste a tu cargo, técnicamente, ¿cómo se llama? Una auditoría, ¿verdad? No. Olimpia, la parte Yo administrativa. hago la gestión financiera para el Club Olimpia. Bueno, ¿no? claro, te Hablo interiorizaste, perdón, de toda la parte financiera, por mejor decir. Sí. Así fue, cuando Sí, hablamos, señor. aquel día vino decía vos, 53 millones de dólares de deuda, ¿verdad? Sí, señor. Muy bien. Así es. Pasado el tiempo, y esto vamos a ir a cómo fue de aquel tiempo que hablamos contigo ahora. Hay un pago que se hizo al Dinamo de Kiev, intervino Alejandro Domínguez, 5.500.000 dólares. El caso de Delis González, hay cosas pendientes muy altas todavía en Olimpia, pero muy altas. Y hubo una reunión en la cual vos participaste antes de ayer, ¿verdad? Sí, el martes de noche. El martes de noche, hoy es jueves, correcto. Y salió disgustado Cabones, Recanate dijo no me esperaba, Recanate usó la palabra, ¿cómo dijo Víctor? Que volvió más preocupado de lo que se fue. De lo que se fue a la reunión. Y como que hubo ausencia y poca afectividad. ¿Qué sensaciones te da esto, licenciado Ferreira? Mira, primero yo le entiendo a Marcelo Recanate y le entiendo a Oscar Vicente, a los dos, ¿verdad? Son personas siempre muy allegadas al club, siempre muy preocupadas por el club, y eso obviamente da una satisfacción para gente como yo que somos olimpistas, ¿verdad? Yo ya tengo la piel bastante curtida con estos números, Arturo, como sabrá, ¿verdad? Básicamente, cuando ves por primera vez estos números te asustan. La primera vez que yo vi también me asustaron, ¿verdad? También fue un problema para ellos. Y entiendo el enojo de Oscar Vicente, que creo que se habla que invitó a gente que no participó, ¿verdad? En realidad ese es un trabajo que lo están haciendo Oscar Vicente y lo está haciendo Ricardo Doria. Y bueno, ellos te podrán dar los detalles de a quién le invitaron. Yo la verdad que no sé a quién le invitaron. Y la situación del club es la siguiente, ¿verdad? Y creo que hay temas que los tenés ya los habíamos hablado en su momento, ¿verdad? En el momento yo entro a hacer este trabajo en el club en febrero del año 2021.
Y la deuda de Olimpia a corto plazo en cheques era de más o menos 17 millones de dólares en aquel momento, y había 1.036 cheques a vencer, ¿verdad? Vos sabés que en general en Paraguay hay una normativa que dice que cuando 3 cheques te rebotan, te cierran la cuenta, ¿verdad? Nosotros hicimos un trabajo de más o menos 3 meses, logramos canjear una parte importante, 670 cheques en total, hasta que se cayó el tercer cheque, digamos, que es el que hizo que se le cancele la cuenta al Olimpia. Pero eso también facilitó mucho algunas cosas, porque nos permitió reestructurar toda esta operación, ¿verdad? Toda esta operación como valores totales. Después teníamos alrededor de 27 millones de dólares en deudas bancarias. Esas deudas bancarias, más o menos la mitad de esa deuda bancaria estaba garantizada y la otra mitad no estaba garantizada. ¿Qué quiere decir que está garantizada? Y básicamente está garantizada con contratos de sponsoreo de Olimpia, ¿verdad? De alguna manera, ¿verdad? Entonces, sumando esos dos valores, digamos, tenés los 27 más los 17 que hablábamos anteriormente, tenés un total de 44 millones, números más, números menos, ¿verdad? El saldo que quedaba, gran parte del saldo que quedaba eran, por un lado, proveedores a los que con los que no se había cumplido, ¿verdad? De alguna manera, y sobre todo estas deudas emanadas de los resultados con la FIFA, ¿verdad? Vos sabés que Olimpia fue recibiendo por incumplimientos de ciertos contratos con la FIFA, fue recibiendo distintas demandas. La más grande de todas es la que se arregló en el caso de Bernie González, pero en total hay unos 10 millones de dólares. El objetivo de la reunión que se hizo el martes era justamente juntar los otros 5 millones de dólares que todavía no le impiden a Olimpia, o sea, se limpió esa prohibición que tenía Olimpia de contratar jugadores, y esos otros 5 millones de dólares tendrían que ir tendientes a solucionar los otros problemas, ¿no? Eso está en vías de solución, se ha achicado a la mitad el problema con lo de Berli. Yo creo que en cierta medida Ricardo y Oscar Vicente están haciendo un trabajo espectacular en términos de conseguir los otros 5 millones. Este fue un primer paso. Estuve hablando con ellos y ellos decían, bueno, vamos a ir de a uno, ahora vamos a ir hablando con la gente y vamos a ver cómo seguimos avanzando. Pero básicamente decía de puerta a puerta, dijo Ricardo Doria, ahora golpeando, porque entiéndase que esta reunión no prosperó. Escucha, el tema ya grupal no, ahora vamos a ir haciendo un trabajo individual, vamos a ir puerta a puerta. Puerta a puerta significa cuánto podés vos cuánto podés vos. Asustado salió Marcelo Recanate, el Cabón habló de fracaso. ¿Cómo se hace con el dinero para juntar? Dice, escuchamos. Me quedé más preocupado de lo que me fui. Más preocupado, ¿por qué? Porque el público de Olimpia te respeta mucho y te quiere escuchar, Marcelo. Y preocupado, la situación de Olimpia es difícil, ¿verdad? Realmente Olimpia necesita de todos los olimpistas en este momento. Gracias a Dios eso se está dando, los socios están en número alto, aportando, están ayudando al club, gracias a Dios eso se está dando, ¿verdad? Cosas realmente muy fuertes, muy fuertes, que no voy a hacer públicas en este momento, porque Olimpia necesita paz. Me quedé más preocupado de lo que me fui. Y dice, no voy a dar número, ¿cómo que dijo Víctor? Que no iba a dar detalles, pero para mantener la paz, la calma en este momento. Es muy fuerte el licenciado Manuel Ferrer. Sí, yo entiendo. Te vuelvo a decir, Arturo, hoy la situación está bastante mejor de lo que estaba antes, porque esa deuda que antes era una deuda de 6 meses, hoy está en promedio a 8 años de plazo, ¿verdad?
Entonces te da tiempo para pagar, ¿verdad? Pero no tiene Olimpia dinero, licenciado, ustedes no tienen dinero, dice puerta a puerta, un día te puede llamar a Denis Caniza No. a decirle cuánto tenés para colaborar y le dice tengo, por ejemplo un ejemplo, Víctor Villalba, Arturo Rubín, Jorge Sosa, Gustavito, Luis Paredes, le dice, no tengo ni, puerta a puerta significa golpearle que tiene, dame lo que tenés, o lo que podés. Claro. Pero te digo algunas cosas que pasaron también que son importantes de tener en cuenta. Lo que falta hoy son alrededor de 3 millones de dólares que son lo que necesitamos para solucionar los problemas internacionales con FIFA. Ahora Calle Polenta y Nicolás Domínguez son 3 millones de dólares. No, en total no te puedo decir exactamente porque no tengo acá en mente, pero creo que son más o menos alrededor de, entre los dos son 5 millones de dólares, o todo más o menos de 5 millones de dólares, ¿verdad? Y se juntó hasta ahora 2 de esos 5 que faltan, los otros 3 son los que quedan pendientes, ¿verdad? Por eso te hablo de 3 más o menos, ¿verdad? Que es lo que ahora yo debo interrumpirte acá. Ahora debo interrumpirte, hablar de 2 millones de dólares. ¿Es que cada uno puso, si son 10, 200 mil o cómo fue? No, esos detalles no te voy a dar, Arturo. Se puso lo que se puso, ¿verdad? Pero más o menos se juntó esa cantidad, ¿verdad? Lo que te digo nomás es, ahora, ¿qué es lo que tenemos? Esta es la preocupación que yo tengo. Te voy a decir cuál es la preocupación que yo tengo, ¿verdad? ¿Cuál es? Nuestros ingresos anuales corrientes. ¿Qué quiere decir ingreso corriente? Lo que vamos a cobrar sí o sí, ¿verdad? Son más o menos 11 millones de dólares. Todos los años. Nosotros teníamos un gasto en sueldos y jugadores, sueldos de jugadores y cuerpo técnico, de más o menos 12 millones de dólares. Ese valor bajó a 7 millones de dólares, ¿verdad? 7 millones de dólares porque se recortaron muchos de los salarios, muchos jugadores que eran muy caros, que costaban mucho al club, salieron, se quedaron, o muchos aceptaron rebajar su valor. En ese sentido, el que hizo el trabajo fue el presidente Cardona. Y muchos jóvenes entraron que son más baratos. Acá hay un tema que es importante, que es la diferencia entre el precio de un plantel futbolístico y el costo de ese mismo plantel. Esos dos números estaban muy cerca. ¿Y por qué? Porque pongo, por ejemplo, el caso de Roque Santa Cruz del año pasado. Roque Santa Cruz es un jugador que cuesta caro porque tiene un sueldo alto, pero que es muy difícil ya transferirlo por la edad que tiene, ¿verdad? Entonces, vale muy poco para el club. Sin embargo, te voy a poner otro ejemplo también. El caso, por ejemplo, de Fernando Cardoso. Fernando Cardoso es un jugador que cobra menos porque es joven, sin embargo, tiene un valor muy importante como potencial de transferencia. Nosotros teníamos un plantel que en la cancha el año pasado nos costaba más o menos $400,000. Vos veías jugando costos de $400,000 en promedio. Hoy esos costos están más o menos en $150,000 cuando lo ves jugando en la cancha, y el equipo valía alrededor de $2 millones el año pasado. Hoy tenemos un equipo que está valiendo cerca de los $30 millones. O sea, hay un activo valorizado dentro del club, y ese activo valorizado, obviamente, la directiva, el presidente y la gente que está más metida en el departamento de fútbol deberá decidir cómo va convirtiendo esos activos en recursos para cubrir estas obligaciones que nosotros tenemos. O sea, el club tiene posibilidades, pero necesita tiempo. Nosotros hoy tenemos una cantera, y esto lo contaba en algún momento Julio César Cáceres, de alrededor de 50 jugadores de inferiores, de los cuales alrededor de 12 más o menos debutaron en primera, pero creo que hay chicos mucho más chicos, de 16 o de 15 años, que son los que van a entrar. Así que, si bien la situación es complicada, yo veo que hay un norte hacia donde se está llevando este tema, ¿verdad? El futuro puede ser brillante, por lo que vos decís, la perspectiva que puede dar, reduciendo incluso la cantidad de costo del plantel.
El tema es cómo zanjar hoy, licenciado Manuel Villalba, Manuel Ferreira, cuando vos, Manuel Ferreira, está hablando de lo que falta. Lo que necesita ahora son 3 millones, ¿y cómo van a hacer? Urgente. Nosotros te digo lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo para este tema de los 3 millones en el corto plazo es básicamente una ampliación de los certificados de deuda de Olimpia respaldados por el fideicomiso, que ya tenemos eso y tuvimos una colocación bastante buena de esos papeles. Ahora vamos a ampliar eso en una asamblea extraordinaria, posiblemente en los próximos días o en el próximo mes. 7 de septiembre. 7 de septiembre. Bueno, perfecto. Eso tiene que ocurrir ahora. Se va a ampliar a 10 millones y vas a tener una garantía del club, que es una garantía que ha venido funcionando bastante bien. Entonces, lo que Ricardo Doria y Oscar Vicente Cabón están haciendo no es pedir que se les regale plata al club, es tener una inversión, y creo que esto tiene que entender el socio olimpista también, ¿verdad? Es pedir que se invierta en el club, que la gente ponga de repente muchas veces la plata donde pone sus palabras, ¿verdad? Y realmente entre en ese compromiso donde el club también creo que ha venido cubriendo, por lo menos en el último año, ha venido cubriendo satisfactoriamente esas obligaciones, porque no habrás escuchado ninguna queja al respecto, y creo que eso es positivo. Así que esto es básicamente lo que se empieza a ofrecer. Yo tengo, no hay tanto apuro, no hay ninguna prohibición, no hay ninguna decisión de FIFA todavía. Van a venir si es que no conseguimos ese dinero, pero creo que tenemos tiempo para avanzar en ese sentido. Bueno, voy a hablar de 3 millones de dólares, más o menos esa es la cantidad, y Olimpia cubre hoy lo más necesario para que no venga la FIFA encima. Así es, señor. Bueno, exactamente. Manuel Ferreira. Pero ocurre que hubo vacío en la reunión, no me tome como un negativista ni fatalista, pero no asistieron, no estuvieron, se asustó Recanate por lo que escuchó, y aunque las perspectivas vos como economista las consideres interesantes, la crisis continúa, la angustia continúa. Esa es la situación de Olimpia en procura de los primeros 3, porque hay otros que están esperando turno para cobrar, Manuel. Sí, pero la mayoría está arreglado, están arreglados todos estos problemas. Ricardo Doria creo que te habrá comentado también de que solucionamos el último problema bancario que teníamos también el lunes, ¿verdad? Así que en ese sentido venimos bien. Claro que hay necesidades y claro que el equipo, fíjate, el equipo competitivo no conviene a todo, ¿verdad? Porque el equipo competitivo valoriza a los jugadores, hace que vos ganes más premios, hace que haya más gente que entra a las canchas, hace que más socios paguen su cuota. Entonces, todo esto ayuda, pero la situación de corto plazo se ha relajado muchísimo. Vos no sabés lo que era el año pasado, Arturo. El año pasado era una locura, ¿verdad? Con cheques que te vencían todos los días, teníamos que renegociar. Yo me acuerdo que le decía en broma a mi amigo, le decía, no es Aguilar el arquero Olimpia, es Manuel Ferreira el arquero Olimpia, pues se pasa atajando cheques, ¿verdad? Y este era el trabajo que teníamos que hacer, pero esto ha conseguido diferirse en el tiempo, entonces compramos tiempo, pero vos y yo sabemos que los problemas de plata se solucionan con plata, ¿verdad? Y esto va a ocurrir a medida que Olimpia vaya generando este tipo de cosas, vaya generando entusiasmo en la gente, vaya generando en su público, que el público se vaya acercando y vaya haciendo también que sus jugadores se valoricen, que hoy son el activo más importante que tiene el club. Licenciado Manuel Ferreira, dirá el cuarto y el quinto, pagaron, porque no me pagan a mí, y se te viene encima la carga. No, está todo arreglado ya con ese quinto. Está arreglado ya también con ese. Nosotros ya hicimos trato con todo el mundo. Hoy el problema serio que tenemos, te digo, es la FIFA. Es la FIFA, son esos 3 millones que faltan para la... Pero no tener los 3 millones, licenciado Manuel Ferreira, ni Rodori... Sí, pero ¿y qué voy a hacer? Pero tengo tiempo para conseguir todavía. ¿Qué plazo hay para conseguir ese dinero? Y yo creo que tenemos hasta fin de año más o menos. ¿Y cuál pero no sé bien porque me tienen que decir los abogados.
¿Y por qué se fueron asustados? ¿Por qué se fue asustado? Se fue asustado Cabone. Recanate nos dijo ayer, hablamos con Ricardo No, Doria. el Cabone no se fue asustado, el Cabone se fue enojado porque no vino la gente que él le invitó, ¿verdad? Y Recanate se fue asustado porque es la primera vez que ve esto. Cuando ve esto por primera vez te asusta, claro que te asusta. Y son números grandes. Imagínate que él dejó el club con creo que 13 millones de dólares de deuda y ahora está con 55 millones de dólares de deuda. O sea, obviamente es una situación que son números grandes para nuestro país, esto, ¿verdad? No son números chicos. Pero bueno, creo que con Marcelo es una persona con la que se puede hablar sobre estos temas porque entiende muy bien y bueno, va a ir comprendiendo y sobre todo lo más interesante de todo es que se dispuso a colaborar y eso es muy valioso en este momento para hoy. ¿Y los tres quién pone los tres? ¿Cómo hacen los recolectores de fondo? ¿Explicanos? Si ya no hubo, si ya no se fue, ya no tuvieron. Oscar Vicente y preguntarle. Ellos son los que están haciendo la estrategia para eso. Ese es su trabajo. Yo lo que estaba haciendo es arreglando estos otros problemas de banco y compañía que ya está por lo menos por un camino de solución. Y Olimpia gira como Olimpia. Otras cosas, van a salir los palcos dentro de poco, hay mucho interés, muchas ganas de trabajar en eso. Todo eso le va a ayudar al club, ¿verdad? ¿Y Cardona habló? No sé. En la reunión de Sí. Sí, claro que habló. ¿Y qué dijo Cardona? ¿Qué dijo Cardona? No, y contarle esta necesidad que tiene el club de conseguir eso, ¿verdad? Contar esta necesidad que tiene el club y contar las necesidades y los apremios que tiene el club, ¿verdad? Básicamente ¿Por qué eso. sos tan directo, tan seguro de tres? Decir, cuando Olimpia hay una demanda, otra demanda, no sé si son demandas todavía no FIFA, y se habló de tanta cantidad. Vos hablar lo inmediato son 3. ¿Y cuánto viene después? No, y 55, ¿cuál es el total? ¿Pero cuánto lo que Olimpia ya cubrió de 55? Ya cubrió. Y nosotros habremos cubierto poco todavía, alrededor de 5 o 6 millones en el último año, ¿verdad? Sí, te falta 50 millones, ¿verdad? 48. Y bueno, pero tenemos 8 años para pagar. Como un experto como vos que maneja números es tranquilizador para el público escucharte a vos y angustiante para los otros. ¿Por qué esa diferencia? No sé por qué, pero si te pones nervioso con esta cosa, ¿qué es lo que vas a conseguir? Lo que tenemos que hacer es mantener la tranquilidad y tratar de buscar la solución. Nos habló con Polenta. Yo no soy el que conversa con él. Bueno, no se Creo habla, que nos hay habló con abogados Nicolás que están Domingo. hablando con él. Dijo Trovato que Con él y con... ¿Perdón? Si la deuda hoy de Olimpia total supera 50 millones, ¿verdad? Sí. Sí, niño Jorge, para tuitear me pregunta niño Jorge, porque yo te puedo preguntar. La deuda hoy en Olimpia, total, en esta charla, 24 de agosto, supera 50 millones de dólares. Sí supera, pero no va a ser catastrófico. O 50 millones que tenemos 8 años para pagar. Perdón, 25 de agosto, dije 24. 8 años para pagar 50 millones. Sí. Hoy 25 de agosto, pero vendiendo jugadores, eso va a mermar muchísimo. Vendiendo jugadores va a mermar muchísimo. Y tenemos una cantera que ya debutó en primera, que a ojo de buen cubero, y vos sos mejor cubero que yo, vale por lo menos 30 millones de dólares. Y eso no teníamos hace un año. ¿Y te vas a quedar sin equipo? No te va a quedar sin equipo. Te digo, más de 50 jugadores. Espera, No digo que venda. Está bien, vos sos el frío papel en los números fríos. Ahí sí. El tema es que si no ganaste, quedar con menos, ¿cómo hacer? Todo el tema, no es fácil, Manuel, nada fácil, No, yo lo que haría, a ver, vos sabés mejor que yo esto, Arturo. Yo no vendería 10 jugadores hoy. Obvio, te quedas sin equipo. Yo vendería 1 o 2. Seguramente en el próximo libro de pase pues ya podemos comprar también, podemos comprar 1 o 2 que sean más baratos pero que tengan buen potencial. Subimos 3 o 4 de la cantera,
el año que viene vendemos uno o dos otra vez, y así nos vamos, porque las necesidades son así, ¿verdad? No son poner 50 millones de dólares hoy, las necesidades son 2 o 3 millones de dólares por año, ¿verdad? Bueno, y el tema de la Conmebol ya no cobra nada. Si Olimpia que va a jugar competencia internacional ya adelantó todo su dinero. De la Conmebol de este año. Sí, de todo, ya adelantó todo hasta para dentro de 3 o 4 años, parece que ya adelantó. No, ya no tenemos más nada, ya cobramos todos los premios. Tenemos que volvernos a clasificar para el año que viene, ¿verdad? Si clasifican, Olimpia ya adelantó dinero, digo. La Conmebol ya adelantó para pagar. No. ¿Y cómo se pagó? Alejandro Domínguez tuvo que intervenir con el Dinamo de Kiev. Y Alejandro Domínguez, porque no podíamos ni hablar con la gente del Dinamo de Kiev. Y Alejandro Domínguez es una personalidad en el fútbol, ¿verdad? Obviamente él fue el que hizo el contacto, ¿verdad? Y se pagó lo de Dinamo de Kiev, ya no hay más FIFA. No hay más FIFA, por eso ya se levantó la sanción, ya llegó la carta, creo que vos tenés la carta, ¿verdad? Sí, pero eso pagó, ¿quién pagó? Y ese no te puedo decir. ¿Por qué, pero si ustedes no tienen luego dinero? Olimpia no pagó. Pero tenemos amigos olimpistas. Y le pusieron los 5.500.000. No, y no es fácil juntar 10 palos verdes. No es fácil, y acá metió en la mano, ¿cómo es? Alejandro Domínguez intervino y ahí se sacó el problema, ¿verdad? Alejandro Domínguez hizo el contacto con el Dinamo de Kiev, que es sumamente importante, porque no podíamos ni hablar con ellos. Está bien, pero ahora ya está superado el tema, está. Bueno, sí, señor. Bueno, ¿qué más se puede agregar después de la reunión? Espantado Manuel Ferreira, Manuel quedó recanate, espantado. Dijo, peor cuando salí, dijo, de lo que por todo lo que escuchó. Y sí, tiene que decantarle la idea. Tiene que decantarle la noticia. Yo te digo, a mí me pasó lo mismo cuando yo lo vi por primera vez a estos números. Bueno, vos confías en los 8 millones, en los 8 años de plazo. Yo confío en los 8 años. Olimpia tiene una recaudación anual que puede hacer frente con eso en gasto, en ingreso corriente, y tiene un plantel que es su principal activo para hacer frente a esto. Despacito y con buena letra vamos a llegar, Arturo. Y bueno, pero y con la colaboración de obviamente de los olimpistas, ¿verdad? Que están muy preocupados, nos decían a nosotros ayer que había que hablar con vos, y estamos hablando con vos para darle un panorama. Para vos, en números, bien, tranqui, adentro, angustia total, así nomás. Bueno, yo ya estoy medio acostumbrado a eso. Pero yo creo que, siendo objetivo, hemos visto la luz al final del túnel y no es un tren que viene de contramano. Acá hay 2 versiones, Manuel, la tuya y la de Recanate. Y bueno, pues, ¿pero a quién le vamos a creer? ¿A quién? No. A vos con los números fríos, calcula. Acá vamos a sacar 50, acá restamos 3, sumamos 2 divididos, 2 no debemos nada. Y el otro lado está todo con angustia. Y bueno, pero Marcelo no está en el club en el día a día. Pero le tenés que creer cuando dijo muy fuerte, no quiero hablar, dijo. Cosas realmente muy fuertes, muy fuertes, que no voy a hacer públicas en este momento, porque Olimpia necesita paz. Me quedé más preocupado de lo que me fui. Demasiado lectura comprensiva, licenciado. No estoy diciendo que lo tuyo no es válido para tranquilizar la agua, pero mira la otra parte. Sí, yo entiendo, te digo, te vuelvo a repetir, Arturo, cuando ves por primera vez los números te asustan, pero yo ya estoy viendo hace rato estos números. Ya estás curtido. Hoy son 50 millones de dólares que Olimpia debe. Sí, señor, a 8 años de plazo. No, ese le agrega, pero tiene que pagar. No, lo voy a poner en tu Twitter después que es de 50 millones nomás, entonces... Espera, tenés razón, licenciado Manuel Ferreira, el niño Jorge. 50 millones la deuda de Olimpia a pagar en 8 años, ¿verdad? En 8 años. A pagar en 8 años. Bueno, acá sí, el niño Jorge está tuiteando.
un plantel que debutó en primera que vale por lo menos 30 millones de dólares. La deuda total de Olimpia Y supera los 50 millones de 40 dólares. chicos más para debutar en primera en los próximos años. Bueno, un segundo, licenciado Manuel Ferreira. Esto Niño está en el Jorge. Twitter, si hay alguna corrección nos dice el licenciado. La deuda total de Olimpia supera los 50 millones de dólares, pero tenemos 7 años para ir abondando eso. Tenemos una buena cantera de jugadores para ir vendiendo y cubriendo todo eso. Se venderán 1 o 2 jugadores poco a poco, año a año. Eso dijo el niño Jorge Público, ¿está bien? No, 7 no, 8. No, 7 años, 8 años, 8 años, 8 años. Dijiste, 8 años. dijiste 7. Perdón, 8 está años, bien. 8 años. Metele tu Twitter. Mestelen, bueno, autorizado por el economista, máster, licenciado Manuel Ferreira, que conoce muchísimo. Y se ríe él. Vamos a pagar 50 millones, ¿vos entendés, Denis Caniza? Sí, entiendo. ¿Eh? No, no ¿Y se qué puede que- reír. Escuchá lo que te dice No, Denis Veinte Caniza. millones de tiene dólares. 50 millones. Escuchá lo que te dice Denis. Amén. Amén, te dice. Denis Caniza Es te guaraní, dice. ¿verdad? ¿Eh? Aceptamos en cualquier moneda, decir. Tira. Y él es un famoso olimpista. Famoso olimpista, Denis. Claro. Denis Caniza, Claro. dice algo para tranquilidad de todos. Denis Caniza se ganó un respeto absoluto, sabiendo su identificación con Olimpia, campeón con Nacional, jugó en Luqueño, pero vos sabés que el público le quiere muchísimo. Te voy a decir ya, el público del Cerro, si querés saber, licenciado. Sí, claro que le quieren. Sí, una persona que además, lo que jugó en la selección le ganó ese cariño. Es verdad. Pero él es olimpista, sabemos que es ¿Cómo, olimpista. cómo insistí? ¿Querés sacarle guita a Denis Caniza, veo? Decirle que le iba a pasar el número de cuenta, que me haga una transferencia por CIPAP. Ya está, licenciado. Voy a hablar con Oscar Vicente, mi gran amigo. Dale. Bueno, licenciado, Dale. muchísimas más agregar, licenciado, a esta charla, y perdona tanta pregunta, las dos caras de la moneda. Por un lado, la angustia en la reunión, que no fueron todos, y el economista, como el licenciado Manuel Ferreira, se muestra optimista, se muestra seguro que se puede recaudar en distintos aspectos institucionales con recursos genuinos, a lo que se puede agregar que hay 8 años de plazo para cubrir 50 millones de dólares. ¿Es así, licenciado? Es así. Bueno, muchísimas gracias, licenciado. Un gran abrazo, Arturo, a todos los de la mesa y un gran saludo a la audiencia de Fútbol a lo Grande. Gracias, licenciado Manuel Ferreira. En exclusiva, asesor financiero de Olimpia. La Agrícola Sare Seguros Generales, Seriedad en Seguros Avenida Escalope 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales, en Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuete y San Cristóbal. La Agrícola Sare Seguros Generales. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Eyopuchupe Quitadol. Tener tu lote propio es posible. En EMS Inmobiliaria tenés 10% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Paisajes del Mondaú, ubicado en la ciudad de Juan E. Oleari. Para más información, seguinos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. Disfruta del evento deportivo más importante de Sudamérica en una edición histórica realizada en Paraguay, los 12avos Juegos Suramericanos 2022, con participación de 15 países, 34 deportes, 7.000 atletas y oficiales. A su 2022 del 1 al 15 de octubre, el sueño de todos. Bueno, que licenciado Ferreira estaba tranquilo. Sí, O sí. por lo menos da la sensación como economista que se pueden reunir los números. Porque Olimpia tiene, como dijo. Sí, exactamente. Y tocaba el tema de las posibilidades de venta y del tiempo, 8 años. En 8 años tiene que cubrir todo este monto. Que al final el túnel ve la luz, dice. Exactamente. Y no es un tren en contramano. Decía. Eso. O sea, fue un mensaje positivo y esperanzador para Olimpia. Recanate, digo, salí peor de lo que entré, digo. Sí, sí. Allí cuando habló con nosotros, Recanate, dijo, dejó el de deuda, era con Recanate, ¿cuánto dijo? 13 millones. Y ahora subió a 55. Tiras. Y cuando no Recanate parte. Sí, así es. Qué fuerte, Lo que explicaba quizás como argumento el licenciado Manuel Ferreira es que la primera vez prácticamente le asustó a todos, si es que no maneja así los números como él los tiene todos en la cabeza, pero como él ya está curtido es un monto hasta incluso alcanzable en los próximos años, o por lo menos buscando la forma, buscando la vuelta. Hay optimismo según lo que nos acaba de decir. Bueno, Gerardo, ¿le podés llamar a Cáceres de Cerro? Guillermo. Cáceres. Y llamarle después al comisario de la Ciudad del Este, ¿cómo se llama? De Mingaguazú. Mingaguazú, La en comisaría realidad. Sí, Mingaguazú. sí. Ayer estuvieron. Sí. ¿Vos sabés qué distancia hay de la ruta a donde está pegado Olimpia?
Cerro. A 500 metros más o menos. 1000. 1000. Es un sector y ahí está en el CIDE a 1000. No van a escuchar. No se escucha nada. ¿A 1000? A 1 kilómetro. 1 kilómetro de distancia. Los cánticos ayer. Acá se fueron ya. Está acá. 30 personas, vos sabías. 30, 50 por ahí. Se fueron frente al club, frente al CIDE. Frente al CIDE. Frente al complejo, estuvieron ahí. No para andar dándole manija a nadie, sino para saber cómo estuvo eso nomás. Porque yo no creo que se manifiesten otra vez. A la puta. No sabemos. ¿Y cómo uno va a saber? No sabemos. Van a esperar el partido ya. Más todavía si ellos saben que no los están escuchando, porque hay una distancia pronunciada, los jugadores ni saben lo que pasa durante afuera. No sé si va a continuar la insistencia o se van a resignar y van a esperar al momento del partido. Van a esperar, pero... Y después el resultado dependerá mucho de los días siguientes. Porque si Cerro no gana, seguro la semana va a ser otra vez agitada. Principalmente la actitud de los jugadores van a observar. Si son buenas, yo creo que no va a pasar nada. No, resultado yo creo, Denis. Resultado. Sí, resultado. No importa ahora la actitud. Porque en este último partido la actitud ya mejoró, pero el resultado no le ganó a Guaraní. Y ahora sigue que mejor y no le gana a General, no sirve de nada. El público de Cerro va a decir, está Guillermo, ¿cómo te va, Guillermo? Buenas tardes, señor Arturo, ¿cómo estamos? Bien, Guillermo, ¿qué pasó ayer ahí en Mingabazu? Contanos. Y se fueron los muchachos a manifestarse, ya que acá no pudimos hacer, entonces le dejamos el criterio de la gente de Alto Paraná y acudieron un grupo que se prepararon porque estaban ahí cerca. ¿Cuántos fueron? Se fueron. Y me pasaron fotos, eran una buena cantidad. ¿Hicieron ruido? ¿Qué cantaron? Y estaban haciendo, llevaron los bombos, trompetas y se hicieron sentir, vamos a decirlo. No salió después nada. Ya fueron desalojados, vamos a decirlo, por la policía. Sí, nos dijeron que la policía intervino, desalojaron y después volvieron otra vez. Se fueron, no, eso ya no, ya. Después ya no. Se hicieron sentir. Se hicieron sentir. Y esa pues era la idea, eso es hacernos sentir nuestro malestar, como siempre digo, nuestro malestar, y logramos eso. Ahora mañana que nos callen con un triunfo. Una pregunta hacia la mesa, Guillermo, y te voy a decir esto. Hoy ya no hay nada frente al... Sí, de verdad, amigo, hoy no hay nada. No, hoy ya no. Hoy la gente sale, lo de Asunción, salen todos para... Entre hoy y mañana, a la mañana, mediodía, para llegar a Ciudad del Este. ¿Cuántos sale? ¿Cuántos son? ¿Cuántos unió? Y de la plaza más o menos se dan 3 colectivos más o menos. Pero voy a ordenarte que hoy no haya nada frente a Mingabazu ahí. Frente a la silla. No, hoy ya no. Hoy ya todo para esperar el partido nomás ya. Del viernes, de mañana. Bueno, y la pregunta es esta. Acá estábamos con Denny, con Víctor y con el niño Jorge preguntando la aptitud o resultado de lo que quieren. ¿Qué pasa si el equipo se entrega a como ustedes dicen, y conforma, y no se gana y se empata? ¿Qué pasa ahí? Y en Cerro usted sabe, señor, que sí o sí hay que ganar. Tenemos que ganar sí o sí. Todos los partidos hay que ganar. En Cerro, los clubes grandes sí o sí hay que ganar. Y ahí el señor Denny te va a decir que en todos los clubes grandes hay que ganar. Sí o sí, como sea. Pero mañana nos lleva bandera, ¿verdad? No. Y no te puedo decir a tu no, oye Pillapata. No. Vamos a ver. Van a llevar otra bandera, ¿y te parece, Pio Guillermo? No, vamos a ver cómo hacemos. Va a llevar, ¿ese qué dice Víctor la bandera? Mucho sueldo, poco huevo. Sí. Capaz depende del trámite del partido. Va por el trámite del partido también, Guillermo, ¿verdad? Y sí, pues somos visitantes y no... Es medio complicado se meter en la cancha de febrero. Y a lo mejor no meterlo en la bandera. Y a lo mejor no. Porque van a estar todos preparados. Como te digo, no te puedo decir, si no voy a lo de Pillapata para antes. Se escucha mucho por tu radio ya y por todos lados, ahora no. El de Pillapata. Bueno, Guillermo, ¿qué más? Hoy paz, hoy no hay nada. Ayer vos sos el jefe y voy a ordenarte que hoy nada. No ordenar, sino viene ya
vamos a decirle, ya terminó la paciencia, como se dice, ¿verdad? Bueno. Hoy por lo menos nada. ¿Y a qué hora salís vos para allá con tu gente? Y a la medianoche más o menos. ¿Ya se van? Ya no vamos. Vos sabés, Para amanecer vos sabés bien, Guillermo, que ahí la policía, todo estará muy atenta por la presencia de ustedes, eso es muy lógico, razonable. Sí, no, siempre. En cada ciudad nomás siempre hay control de eso. Bueno, Guillermo. No siempre lo controlamos. Bueno, pero aptitud y resultado, las dos cosas tienen. El resultado más que todo, resultado y esos jugadores que están en el ojo, vamos a decirle que ya que no se van a ir y Chiqui no se va a ir, por supuesto le salvó sus 4 años y esto tienen que mejorar, estos jugadores que son mal vistos por todos, no solamente por nosotros, por toda la gente ya. ¿Por qué pide si le salvó los 4 años, Chiqui Arce? ¿Qué es esto, Guillermo? ¿Qué es esto? No, sí, le salvó sus 4 años contra tu señor, ya se iba. ¿Y los mismos nombres de los cánticos están figurando para mañana? Para ustedes, ya son 3 o 4. No. Y vamos a ver, no podemos estar cantando eso, vamos a ver cómo está jugando el equipo y ahí todo depende del movimiento de los jugadores. Si le vemos que están, como te acuerdas antes, cómo se tiran, eso la José Domingo Rivero, eso cómo se tiraban por la pelota, se levantaban, se tiraban, o sea, eso no vemos más, no hay más esa clase de jugadores. Lo que levantaban a la gente, digo, pero ahora no hay más eso. Es más, jugadores que ni no quieren tancar. Bueno, pero probablemente no sea solamente Cerro el tema. Sí, no sé qué pasa con esta generación de jugadores, no sé qué nos pasa. Bueno, Guillermo, no sé. Están viajando ustedes pacificación, no violencia. Es la verdad, Guillermo. Así mismo, señor. Chao, Guillermo, gracias. Chao. Hasta luego. Adiós. Guillermo Cáceres, jefe de la Plaza de Cerro. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera amamos tu Chevrolet. Regala una sonrisa por cada pechumira de 800 gramos que compres de cualquier supermercado. Ayudas a la Fundación Azuleu, vigente hasta el 9 de septiembre en todo el territorio nacional. Pichugón paraguayo como vos. Hoy, como todos los días, la Pilsen que sale de Pané llega a tu bodega en cuestión de horas, conservando intactos todo su aroma y sabor. ¿Viste cuando compras pan del día? Asimismo, Pilsen recién hecha desde 1912. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusibellana Casi, Arreitos de Maya Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parecea con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferro Parecea. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Marquio, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. Seguinos en redes. Ferro Parecea, 39 años construyendo contigo. Muchísimas gracias, Juan Jiménez, que nos escucha a través de 107.9 FM en el Alto Paraná. Gracias, Juan Jiménez. ¿Resultado quieres? ¿Sabe muy bien de Nicaniza? Digo, Cáceres por vos. Sí. ¿Resultado quién? Equipo grande así, resultado, equipo grande así. Pueden matarse en la cancha, pero si pierden sería lo mismo. ¿Y después? Hay veces que no se puede jugar bien, pero no, por claro, lo menos la pero actitud, si gana jugando mal van a estar todos contentos. La actitud por lo menos se puede rescatar un equipo, ¿verdad? De hecho, Cerro venía ganando, pero jugando mal, y era puntero. ¿Cómo te va, comisario Juan López? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo, para vos y tu amable audiencia. Bueno, comisario, contanos. El jefe de la octava, Mingaguazú. Están viajando los de Cerro, no es que uno se achuma, hablamos con Guillermo Cáceres de la barra de la Plaza de Cerro. Están saliendo a la medianoche, van rumbo a Ciudad del Este para el partido. ¿Cómo fue ayer y cómo están preparados para mañana? Porque es público el malestar de las barras de Cerro. Y bien, ayer llegaron las delegaciones de Cerro Porteño en el Complejo Internacional del Este, aquí en el kilómetro 18, Mingaguazú, ya con cobertura policial la llegada hasta que termine la actividad deportiva de ellos, ¿verdad? Y posteriormente llegaron también frente del complejo aficionado y barra, digamos, del club Cerro Porteño, pero no mucho, era una cantidad de 50, 60 personas aproximadamente se
reunieron ahí enfrente, se manifestaron pacíficamente, posterior por una hora aproximadamente se retiraron todos otra vez del lugar. ¿Y no volvieron? No, ya no volvieron más. Ah, bueno, yo pensé que me habían dicho que volvieron, no volvieron más, eso se está escuchando. No, Arturo, no. Ellos vinieron anoche prácticamente para apoyarle al curso de porteño y estaban todos reunidos con toda normalidad, pacíficamente. Ah, bueno, está. ¿Le podés escribir acá si que no volvieron más? Si le escribí que era lo que está hablando el comisario Juan López, que dice el comisario que fue pacífico y que no volvieron más. Una vez, ¿cómo hicieron para que se vayan ustedes, comisario? Nosotros desde la llegada de la delegación ahí en el complejo ya quedó personal policial a cubrir ese lugar para evitar cualquier problema. Bueno, y ahora, ¿cómo viene el tema del partido de mañana, el operativo, comisario Juan López? Contanos. Sí, estamos en pleno operativo ya, Arturo, ya todo previsto, personal ya designado para la cobertura del estadio, itinerario, acompañamiento de aficionados, barra brava. Está todo previsto ya con personal policial suficiente para manejar la situación. ¿Y ustedes a qué hora le esperan a los hinchas? ¿Saben cuántos únicos van, piden datos o no? Tenemos toda información, eso ya está todo personal designado en grupo. De ese primer control va a haber en el peaje el kilómetro 26, posterior el kilómetro 16, en fin, hasta la llegada del estadio, Arturo, se le va a estar controlando a la hinchada. Y ojalá no pase a mayores, que es el deseo de todo, comisario. Eso esperamos, si Dios quiere no va a pasar nada, va a salir todo bien, Arturo. Gracias, comisario, muy amable, gracias. Ok, cuando guste, ahora estamos. Gracias, comisario Juan López, jefe de la octava Mingaguazú. Tu zona es... Exactamente. Bien eso? Sí. ¿Y qué más podemos decir de eso? Y ahora resultado, eso es lo que espera la gente. Mañana sabremos si es que se calma un poco el tema en la próxima semana o si empeora. Bueno, y está escuchando Guillermo Cáceres. Para informar correctamente y como debe ser, ¿no? Una vez que se fueron. Bueno, así que público de Cerro, actitud o resultado. Sí, más resultado. No, pero público de Cerro no puede decir ahora que... claro, en base a lo que decía Guillermo Cáceres. Es lo que dice el niño, pues. Dice, no, si muestran ganas y entusiasmo, ¿qué va a hacer? Y se cierra el camino, el rival se cierra, claro, no te da paso. También. Resultado. No, ese es el resultado. ¿Y qué pasa si vos ves que esos jugadores se muestran y no hay caso? Así es. Porque los dice para algunos partidos te va a seguir la actitud después del resultado. Es que algunos de los jugadores cerroporteños han perdido actitud también, algunos, no todos, ¿verdad? Entonces, lo primero que se le pide es actitud. Pues vamos a suponer que esté todo bien con la actitud, que se demuestra las ganas y ocurre que no gana, ¿qué pasa? Y a veces que el arquero rival le figura y no puede sí, ganar. Pero ¿de qué te sirve entrar a la cancha, te golpea el pecho, grita, vamos, después termina, 2-0 termina perdiendo, no. Espera, van a entrar ahí al cel, jaca, gritan todo ahí. Este señor es cerrado. Final, empate de 0, los otros van ganando, no. Son cerrados, ¿qué número tenemos acá, niño? 6-18, 4.700. Dice resultado, pero el público de Cerro sí muestra que él gana, ímpetu, voluntad. Como dice Denis Caniza, el arquero figura 2 pelotas al palo, Moreno Martín, palo. ¿Qué hace? Está con una molestia, Moreno, no practicó ayer de manera normal. Hoy vamos a ver. No juega, Moreno. El que no viajó, Alberto Espínola, de vuelta afuera, y Carrascal que regresa. Está afuera. ¿Qué número regresa, estaba en la lista de viajeros, estaba en la lista de viajeros, practicó normal ayer. ¿Y para qué pelea? Carrascal. Eso es lo que le pone nervioso a la hinchada de Cerro. ¿Y la verdad? Y sí. Hay que ver si hay que ver si juega. Está en la lista. Claro, a ver si le encuentra la mejor versión. O él mismo se encuentra. ¿Qué número tenemos, niño? 6-18, 4.700. Si quieren opinar los hinchas de Cerro sobre esto, el resultado dice que el que manda. Y después, te rompiste el alma y terminó empatado, ¿qué haces? Decime, ¿usted rompiste el alma? No, tiene que aplaudir. Pero no quiere, ellos quieren resultados, hermano. Pero ¿quién aplaude, Denis, en la situación en la que está Cerro? Perder con actitud. No dije yo perder. No, pero el empate es casi como una derrota. Pero como dice niño. Pero como dice, tiene ganas y actitud. Imposible. Claro. Por lo menos un empate mínimo, no creo que llegue a perder. Haciendo un razonamiento sería lo más lógico. Claro. No hay problema. Decidí tranquilidad y fiabilidad exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Con Apostal a las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.apostal.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostal, a ganar lo cambia todo.
En la Caja Mutual, con un mínimo de 120.000 guaraníes, puedes empezar a ahorrar y proyectar que a los 55 años ya puedas obtener tu jubilación. Cualquiera sea tu profesión u oficio, no dudes más. Cuanto más joven ingreses, más beneficios tendrás. Para más información, comunícate al 218-4000 o visítanos en redes como Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano, Ñembucia del Este, Encarnación, Coronel Ovidio y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Hola Arturo, ¿qué tal? Sí. Saludos a la mesa. Sí. Creo que Cerro, aparte del resultado, a mí no me convence el resultado. Tiene que mostrar otras cosas, Cerro. O si no, vamos a seguir viendo la misma cosa. En cualquier momento va a pasar lo mismo. Espera, vos tenés tu año. ¿Cuánto tenés? ¿50 años? 44. Me equivoqué por 6. ¿Cómo te llamas? Nicolás. Nicolás, vamos a de cuenta, no de cuenta, el equipo pone gana, empeño, como usando un término, se matan en la cancha, el partido termina empatado, como dice Dani Caniza, el arquero saca 2 de gol, un montón de cosas. Y para vos te convence eso, que el resultado por sobre todo. Por sobre todo el resultado, pero que muestre también algo diferente para que, aunque sea al pueblo le aliente que hay esperanza, porque si no, si le ve a un Alcio que no tiene ganas, que no se fastidia porque le pasa mal la pelota, que corren a media, que no, así no queremos, bueno, no nos calienta. Está bien. Ya no tenemos más paciencia, Arturo. Bueno, correcto. Correcto. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Hola Arturo. Señor. Vos sabés que la paciencia es lo que ya no tenemos más. Verdaderamente, chiquillarse, si este partido pierde, tiene que irse. No hace falta que su contrato de 4 años. Los perros van a subir todo encima como así la hinchada y ahí lo que están ya no es hora que pierda ya Cerro, tiene que ganar. Bueno, empate como derrota. Hola, comandante. Sí. Quería hablar un poco también sobre este autoproclamado presidente de la barra de la plaza. Quiero decirte más que él es un oportunista, comandante. Él es un oportunista porque él no quiere hablar con Chiquiarse, él quiere hablar con Juan José, con el presidente, porque él es el único que le puede sacar plata. Y el tipo está buscando plata nomás. Todos sabemos que Chiquiarse es uno de los mejores técnicos que hay actualmente. Y es más cerrista que este personaje. Bueno, él dice que otro interés. Hola. 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 Bueno, se fue. Hola. Hola. Sí. Llamale al microtraficante de este Cáceres. Le vamos a parar, no hay más, no se puede hacer. Estamos hablando de una cosa y van por el otro. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano, Ñembucia del Este, Encarnación, Coronel Ovidio y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. En Farmacias Catedral, mañana y todos los viernes, abonando con tu tarjeta de crédito de la Cooperativa Universitaria, tenés 30% de descuento en todas las sucursales. Hace tu pedido al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Gran feria de muebles en Tupí. Hasta el domingo Tupí te ofrece la mayor variedad de muebles del país con beneficios únicos al contado y en cuotas. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También puedes hacer tus compras online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. Lo que queremos decir para el público de Cerro, fuera de todo lo que es, quiere el resultado y no lo otro. Voluntad sobra, pues. Lo que quiere el resultado y otra cosa no sirve. Hola. Hola Arturo. Sí. Estaba diciendo que voluntad sobra, la verdad que voluntad no sobra. Yo recuerdo ese partido contra América de Cali de Lucena en la Libertadores del año pasado. Parecía que tenía 3 pulmones, parecía un correcamino. Yo le veía a Aquino encarar, metía esos pases quirúrgicos, chutaba. Luego le ve ahora a Carrascal, parece que está en la luna de Valencia, no sabe dónde está su cabeza, no persigue, no sabe qué le pasa, no sé qué le pasa a los jugadores, es increíble. Hola. Hola, ¿qué tal, comandante? Sí. Antes que nada, saludo ahí al panelista. A la mesa no, porque la mesa no puede contestar. ¿Cómo? ¿Qué digo? Un saludo a tu panelista. A los panelistas, no a la mesa, porque la mesa A la mesa no, porque la mesa no puede contestar. Tirasoles, ya te escuchamos. Qué pasteloso será. Hola. Hola Arturo. Señor. ¿Qué tal?
Estoy de acuerdo con el niño Jorge, es la verdad lo que te dice, aunque no es la verdad, es la razón lo que él te da. Cuando juegas en un club grande, Canilla sabe, no importa si vos tenés que ganar, Arturo, eso pasa en Chile, tenés que ganar, no hay caso cuando juegas en un club grande, no te digo en un club chico, ¿me explico? Sí, ¿Sí, señor. Arturo? Sí, señor, el triunfo nada. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager. Cerámica Itagua, su caso para toda la vida con los mejores materiales, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Encontrarnos en Instagram como @cerámica_Itagua y en la web cerámicaitagua.com.py. Cerámica Itagua, 100% pasión. Hola. Hola, Arturo. Sí. Yo digo que Cerro no está mal. ¿Por qué la gente se está plagueando? Cerro ahora falta un punto para que está puntero. ¿Por qué todo el mundo chiqui dice demasiado bien está Cerro? No, es que íbamos plaguearnos y estábamos en la coloque, pero demasiado bien está. No se preocupe, ¿va? En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor. Usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos, nuestro producido por Granjeros Campo 9 S.A. Las SUV, GAC, tractores e implementos agrícolas, LS Tractor y generadores de LS Power te esperan en el showroom de LS Motors S.A. Conocenos más en dlsmotors.com.py y agenda tu visita de LS Motors S.A. La vida es ahora, ponete Prudence y dale. Júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale. Preservativos Prudence, más placer para todos. Arturo, dos cositas más quiero decir. Gente ciega no ve lo que pasa en Cerro. Y la segunda, Chiqui tiene que irse de vacaciones después de este partido. Tera, solo esperando, terminó. Si vamos a ir al manoseo, tiene que jugar el primero, ¿verdad? Y ayer el general Caballero Aldama se quejaba del referee. Sí, de Alipio Colmán como nombre apuntado. Y otros decía, pero... Que una serie de partidos ya, no solo el último juego antes de... ¿Quién es más niño Alipio Colmán? No. Una cosa, porque le estamos entrevistando. Ese jugador de general Caballero merecía la roja. Parece, sí, totalmente, Arturo. ¿Y cómo eso? Yo le quise decir al Dama que estaba, no. Le decía al Dama, fíjate en la puesta jugada cómo llega. Pero llegó con vehemencia y con brusquedad. Pero después en un momento de la nota reconoce que sabe que el jugador llegó con vehemencia y que tuvieron que hablarle incluso. O sea, al mismo tiempo habla de rigurosidad arbitral, pero reconoce que su jugador cometió un error, algo evitable. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a su persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a firmayflores.com. Regala amor, regala Firmay Flores. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale, preservativos Prudence, más placer para todos. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994493-456 y 021-211-099. Te esperamos en el Cibellala 1194, casi 33 Orientales. Mundo Constructor, acompañando tus obras. ¿Quieres una solución a la suba del combustible? Una moto Kenton es la solución. Con una Kenton tenés economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al 0976-101010. Chacomar, respaldo total. Bueno, enseguida vamos a estar con Álvaro Campuzano, directivo de El IMAR. Vamos a hablar de Santec. Es una capa de protección de pintura autocurativa, casi invisible, que ayuda a defender contra los principales enemigos del esmalte del vehículo. Ya volvemos. Vino Santa Elena, el más recordado y elegido por los paraguayos, es por 10º año consecutivo Top of Mind. Te acompañamos en todos tus momentos. Santa Elena, elaborados con dedicación desde 1942. Shell tiene los combustibles más avanzados como la nafta Shell Fórmula Super con aditivos exclusivos y Shell Evolux Diesel, que te ofrece hasta un 8,9% de ahorro en el consumo. Ambos combustibles cuentan con la tecnología Dynaflex que limpian y renuevan tu motor. Carga Shell Fórmula Super o Shell Evolux Diesel. Shell, porque lo que cargas importa. Con Asismed, consulta sin salir de tu casa con el nuevo servicio de telemedicina. Contacta con un médico de manera inmediata y realiza tus consultas de urgencias, receta electrónica y casos respiratorios. Podés agendar llamando al 288-7000 de 8 a 20 horas. Conoce más sobre nuestros servicios en redes sociales @AsismedPY. Cuidamos de vos y tu familia. Asismed, toda la vida. Estamos con Álvaro Campuzano. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
¿Cómo estamos, Arturo? ¿Cómo estamos? Saludos para vos, tu mesa y toda tu gran audiencia. Bueno, gracias. Desde Erimar, Santec, contanos, una capa de protección de pintura autocurativa casi invisible que ayuda a defender contra los principales enemigos del esmalte del vehículo. Hay que tener mucho cuidado y tenemos acá con Santec la solución. Así mismo, Arturo, este 11 de agosto pasado estuvimos haciendo un gran lanzamiento de lo que es este producto que vos estás mencionando, que es el Santec Reaction, el PPF, que es una lámina protectora de pintura. ¿Qué pasa, Arturo? Que todos nosotros hacemos una gran inversión para adquirir un robado, ¿verdad? Y que lo que más queremos es que siempre esté como retiramos, nuevo, impecable, limpio, sin ningún tipo de rayadura, ¿verdad? Y eso es lo que obtenemos con este nuevo material que Erimar hizo una gran inversión y apostó para nosotros, para nuestros clientes, para ustedes, que es este producto, ¿verdad? Claro, la protección y autorregeneración, superficie fácil de limpiar, claridad y brillo de la pintura original del vehículo, es decir, se protege toda la pintura original y da brillo. Así mismo, y también lo que te quiero mencionar, si me dejas, es que realza la pintura del vehículo. ¿Por qué, Arturo? Porque cuando vos, no es que nosotros le instalamos en cuando nos traes, no, antes hacemos una inspección del vehículo y si hay que pulimos, dejamos impecable en su máximo esplendor y ahí le laminamos el vehículo, ¿verdad? En cualquiera de las partes, porque se puede laminar completo el vehículo o también en ciertas partes, ¿verdad? Hicimos a la carta, como decimos, en donde quiera el cliente, nosotros le instalamos con mucho gusto. Y tiene garantía respaldada por la fábrica y el representante. En el lanzamiento estuvieron autoridades, representantes, estamos hablando de la marca, de Erimar. Esto tiene garantía. Así mismo, Arturo, tiene 12 años de garantía de la fábrica y también acá en Paraguay, que a través de Erimar, que somos los representantes exclusivos de la marca Santec. ¿Y en cuánto tiempo está todo esto? Si yo doy mi vehículo, ¿en cuánto tiempo está? Contanos, Álvaro. Y mira, Arturo, con la inspección que le hacemos, el ojo clínico que llamamos acá en Erimar, con la pulida, en 4 días aproximadamente nosotros te entregamos tu vehículo para que puedas disfrutar por 12 años, que es lo que da la garantía de este producto. Uno lleva y tiene que estar 4 días porque se le hace una verificación completa. Una verificación completa, se hace la pulida y luego se lamina completo el vehículo, o sea, 4 días sería, Arturo, si es que usted quiere completo el vehículo, ¿verdad? Si es que quiere por parte, obviamente los días serían menos, ¿no? ¿Y qué quiere decir por parte? Solamente no que vos considerás ponerle ahí. Por ejemplo, viajas mucho y ¿qué pasa? La parte frontal, las piedritas o cosas así, tu capot, yo te lamino solamente el capot, solamente la parte delantera. A tu señora o a alguien que va mucho al shopping, a los super, me decís solamente las puertas, porque ahora los estacionamientos de los super, de los shopping, cada vez son más finos, entonces vos te bajás, tu vehículo impecable, volvés y a encontrar unas cuantas rayaduras en tu auto. ¿Eso no es cierto? Sí, totalmente. Bueno. Entonces, con eso ya, digamos que nos liberamos, ya estamos tranquilos, ya fue historia con este nuevo producto de Santec. Brillante con Santec. Entonces, ¿qué más querés, Álvaro Campuzano? Orgulloso, Erimar, del producto que representan y la seguridad que brinda. Así mismo, Arturo, y déjame decirte que le esperamos a cualquiera con este producto y con todo lo que la fábrica nos le dio, como dice nuestro eslogan, en cualquiera de las 3 sucursales. Estamos en la Casa Central, sobre Avenida Ciudad Ayala, la sucursal 1 sobre Avenida San Martín, esquina Andrade, y la sucursal 2 sobre Avenida Mariscal López, casi ya en Fernando de la Mora sería. Muchísimas gracias, Álvaro. Saludos a la familia, gracias. A vos, Arturo. Gracias, Álvaro Campuzano de Erimar. Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. ¿Cómo te va, Julio? ¿Todo bien? Bueno, contanos el partido de ayer, figura, contanos en el fútbol inglés, contanos, Julio Enciso, contanos. Bien, contento la verdad, porque necesitaba ganar confianza y gracias a Dios se me dio ayer. La diferencia con el Forest Green de 3-0, asistencia a gol, teníamos imágenes tuyas. ¿Cómo estabas vos antes del partido, durante el juego y terminado el partido emocionalmente, Julio? Bien, la verdad que estaba muy tranquilo antes del partido, de hecho rezaba antes del partido para que todo me vaya bien y gracias a Dios creo que lo hice de buena forma. De hecho el profe me felicitó y eso también me llenó mucho de orgullo y creo que hay mucha gente también en Paraguay ahí que me estuvo apoyando y agradecerle también a ellos. ¿Qué diferencia hay
con relación al fútbol que practica el Brighton ahora, contigo, tu nuevo equipo y lo que es Libertad? ¿Qué diferencias pronunciadas encontrás, Julio? La verdad que hay mucha diferencia porque acá el fútbol es muy rápido, las canchas también ayudan a que el fútbol mismo sea más rápido, casi no tenés tiempo de girar, de poder encarar, y creo que en el correr de los partidos voy a ir ganando espacio y bueno, contento con eso porque cada día voy mejorando. Un segundo, Víctor Villar. Julio, ¿en qué puesto te hizo jugar ayer el entrenador? ¿De extremo derecho como venías practicando? Sí, ayer jugué de extremo derecho, pero el técnico me pone en posiciones de adelante. Obviamente a mí me gustaría o me gusta más jugar a la izquierda o adelante, pero bueno, tengo que acostumbrarme al lugar donde me pone el profe y tengo que aprovecharlo al máximo cada vez que me toque. Julio, de hecho ya te habrán comentado los compañeros, porque en otras temporadas fue un técnico que variaba mucho su esquema táctico y, por ejemplo, algunos delanteros en algunos momentos los hacía jugar de volante por fuera, de interior. O sea, ese proceso de adaptación también involucra lo táctico, como para jugar donde te pongan prácticamente. Claro, así mismo como vos decís, es tema de adaptación también, de adaptarme a lo que el profe quiere, a lo que me pide día a día, y bueno, creo que el trabajo que yo le ponga voy a ir mejorando. Julio, sé que falta mucho porque en noviembre recién la próxima ronda, pero salieron sorteados nada menos que ante Arsenal, de visitante en la Copa de la Liga. Claro, de hecho estamos viendo todo el plantel también nosotros ahí y bueno, estoy tranquilo porque creo que estoy entrenando bien, estoy haciendo bien las cosas cada vez que me toca en la reserva o en el plantel principal como ayer, y bueno, si es que me vuelve a tocar voy a hacerlo de la mejor manera. Julio, le regalaste la camiseta ayer a un hincha, ¿verdad?, al terminar el partido. Sí, así mismo vi que me estaba alentando, llevó la bandera de nuestro país, y creo que eso me puso muy orgulloso de ver la bandera acá y bueno, el obsequio. Pero el señor, ¿de qué nacionalidad es? ¿O no le llegaste a preguntar? No le llegué a preguntar porque solamente me pidió la camiseta y como vi que tenían la bandera le di. Te conmovió la bandera paraguaya, seguro un montón de recuerdos en estos días, situaciones que te acordás permanentemente y tenés presente del país, ¿verdad? Claro, así mismo, como capaz ustedes saben el sentimiento de un jugador siempre en cada debut que tiene, que quiere llevar la camiseta. De hecho ayer fue mi debut en primera división en Carabao Cup y quería llevar la camiseta para encuadrar, y como vi la bandera de nuestro país y eso la verdad me tocó mucho y le di la camiseta. La última pregunta a Julio. Físicamente, ¿cómo es el fútbol inglés, Julio? Tratando de tu habilidad, sos jugador en buenos términos liviano. ¿Cómo te sentís vos con relación a la marca de esta experiencia que tenés? Ahora mismo me estoy sintiendo más fuerte. Cuando llegué recién en los entrenamientos me sentía un poco mal porque me chocaban y me movían, pero bueno, ahora estoy trabajando a full, tenemos un nutricionista que me dan suplementos, ahora mismo estoy más grande y estoy soportando más, y como digo, es tema de adaptarme, tema de seguir entrenando cada día, y ahora ayer en el partido me sentí más fuerte, cada día me estoy sintiendo más fuerte, así que estoy mejorando cada día y eso me pone muy contento, gracias a Dios. Claro, no es un detalle menor el tema físico, Julio, en el fútbol inglés, por eso te preguntaba. Claro, así como ustedes ven, los centrales son muy grandes acá, y de hecho tengo que estar fuerte yo porque soy un poco bajo y tengo que ponerme fuerte. Lo mejor para vos, Julio, gracias por tu tiempo, que sea con éxito, Julio, gracias. Muchas gracias, Arturo, te mando un abrazo grande, muchas bendiciones a todos, Chau, Julio Enciso. En Pluscar encontrarás soluciones en todos los tamaños, un amplio catálogo de marcas de calidad internacional al mejor precio del país. Visítanos en nuestras sucursales o haz tu pedido al 0983-788-250. Ingresa a pluscar.com.py. Pluscar, repuestos, soluciones para todo lo que buscas. Barton, la mejor batería de Europa hasta tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Barton Golden media cancha. Temple Sport, el corte del temperamento, la mejor marca deportiva del país. Casa Central, Ciudad del Este y sucursales en todo el país. Seguinos en redes sociales como @Temple Paraguay.
Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. El Ministerio de Agricultura y Ganadería te ofrece la oportunidad de desempeñarte como jefe distrital en el Censo Agropecuario Nacional. Para Central, Cordillera, Paraguay, Guairá, informate más y postulate. En las redes de @dinamos.paraguay ingresa a postulatecam.com, más sostenibles y competitivos. Ministerio de Agricultura y Ganadería. El Mundo CNT te da la posibilidad junto a Bancar de comprar tus cartones en una de las 2.800 bocas de Infonet en todo el país. CNT, anímate a soñar 2.300 millones en premios. Che por emoy. ¿Qué tal, Francisco López? Hola Arturo, saludos para todos. ¿El arquero campeonato quién es? Para mí, Jan Fernández. Estoy entre Silva y Jam. Voy a Silva. decidir. Silva, el arquero de Libertad. De Libertad, puntero del Y campeonato. Olvera, ¿no? Antes que Silva. No, ¿y por qué? Porque es un programa de Inquisición lo que va a hacer Francisco. Tranquilízate, mi hijo. Voy a dar los números. Ven a Bristol y aprovecha la semana de celulares, los mejores precios del país en todas las marcas y modelos. Además, todos los días sorteamos tu compra, te puede salir gratis. Llámanos al 519-4000, escribinos al 0991-670-000, ingresa a bristol.com.py. Estos son los más buscados de stock. Hoy tenés 35% de descuento en toallas femeninas siempre libre Adapt Plus, con alas 8 unidades a solo 5.000 guaraníes. Además, 30% de descuento en jabón tocador Coco Cavalaro 100 gramos, fragancias surtidas a solo 3.000 guaraníes en todos los locales de supermercados Stock. Inglés es el joven que compró la bandera cuando Julio firmó por el Brighton, dicen Oscar Uller. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que pases un momento placentero y disfruten un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Kia te lleva al Mundial de Qatar. Kia te premia con uno de los 4 paquetes para viajar a Qatar junto a un acompañante, todo pago. Solo tenés que realizar tu test drive del modelo All New Sportage en las sucursales habilitadas para la promo. Seguir a Kia Paraguay en Instagram y subir una imagen o video con el hashtag RuatoInspiration y listo. Bases y condiciones en kia.com.py. Amstel te lleva a la final de la Copa Libertadores en Guayaquil, Ecuador. Además, te podés ganar premios directos para vivir tu pasión por el fútbol. Carga los códigos ocultos de los cupones en los packs en promoamstel.com.py y ya participás. Amstel, sponsor oficial de la Conmebol Libertadores. 12:40. A la altura de grandes exigencias, planificación del entrenamiento para alto rendimiento, a cargo del ex preparador físico del Flamengo, Rafael Winicki, el sábado 10 de septiembre, en RM Pro Performance Lambaré. Comunicate al 0981-951-710, o seguinos en redes como @RM Pro Entrenamiento. Apoyan Superbar, Fenomax, Quitadol, Hotel del Yacht y Golf Club Paraguayo, El Germano. Para ganar tienes que hacer goles usando tu tarjeta de crédito Banco GNP Mastercard. Acumulas goles para el sorteo de increíbles premios mensuales. Una compra equivale a un gol, promo válida para tarjetas de crédito Banco GNP Mastercard. Bueno, ¿el arquero quién? Jam. 4 goles nomás. Jam. Jam. ¿Te convenció, Francisco? No, es que vine pensando cabeza a cabeza y ahora desempaté por la cantidad de goles recibidos. Jan 4 nomás. Jan titular. Y Silva 9. Jan titular. 7, Olveira 7. Sí, para mí sí. Por vos sos numérico. Y vos sos Manuel es Ferreira. un factor interesante, sí. Vos sacas números así. Cuando hay tanta paridad de nivel, No para mí puede desempatar. Silva, es buen arquero, muy buen arquero. Y vos, niño. Para equipo B, si hacemos AB. Jan titular, lateral derecho. Y si hay, no hay. Llamale para Fabián. Por favor, porque sí, yo caminé con Fabián que le íbamos a llamar. Tiene que participar, Fabián. ¿Qué pone esa cara de Gustavito? ¿Vos querés venir a opinar también acá? Vení. Va a armar también su... ¿Y por qué no te quiere hablar, güey? ¿Querés hablar? ¿Qué dice? Le gustaría hacer su equipo también. Y vení, pues. Pero ¿quién se queda en la mesa? ¿O queda abierto? ¿Por qué? O podés tirar de ahí. No puede. No, y puede decirlo y nosotros repetimos. ¿Cómo hacer portavoz, Gustavito? Si escuchamos todo lo que dice. No, yo le cedo mi lugar sin problema. Nosotros repetimos, nosotros vamos a repetir. Mientras no te sientes Moreno Martín, mientras no te sientes mi regazo, podés venir. La gente de Twitter escucha. Su central le va a ser Moreno Martín, su lateral izquierdo va a ser Moreno Martín. Fabián. Bueno, igual va a ganar Jan porque ya lleva la mayoría, güey. Igual va a ganar Fabián porque ya lleva a llamar. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo te va? Arturo, ¿qué tal? Un saludo para todos. Acá los muchachos dicen Jan, ¿y vos? En el titular para mí, Jan. Ya está. Vamos al lateral derecho. Si no hay, no hay. Acá es lo que se vio. Hasta donde pudimos ver, pues no se apuestan todos los partidos, pero vos viste, vos vio Víctor, vio Denis, vio Jorge, vos Pancho. Lateral derecho titular. ¿Quién? Iván Piris para mí. ¿Para vos, Denis? Iván Piris. ¿Para vos? Sí, Piris. ¿Para vos? Piris. ¿Para vos, Fabián? Comparto, Piris.
Primer central. Para vos, Fabián. Mira que podemos ir a otros clubes, no hace falta otros equipos. Y para mí, por estos últimos partidos, regularidad en los últimos partidos, Salcedo. Vos, Denis. Duarte. No podemos, pregunto, no podemos dar en pareja sí, para se puede, y después. Pero es más difícil encontrar la pareja. Porque hay uno que rinde bien, otro que rinde Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. No, esto resolvió el comité que resolvió. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. Resolvió el comité. Yo no resuelvo nada, resuelve el Ya está. comité. Primer central para vos, Fabián. Salcedo. Para vos, niño. Salcedo. Para vos, Víctor. Alexis Duarte. Para vos. Duarte. Para vos. Salcedo. Entonces Salcedo primer central, 3-2. 1-2-3. El equipo entró a la cancha con Jan. Jan, Iván Piris, Saúl Salcedo. Qué hasta buen ahora. equipo, de los cuales dos ya están en la selección. Piri y Salcedo para el partido contra México. Contra México. Lateral izquierdo, Niño. Zaguero Perdón, segundo. tranquilo, me equivoqué. Segundo central, Niño. Barbosa. ¿Cómo? A pesar mío, Barbosa. Anda rindiendo. ¿Y el de Nacional ya que no te gusta, veo? Anda rindiendo también. ¿No te gusta ya qué? No estaba en mis planes. ¿No te gusta el nuevo, veo? Es buen jugador, pero no estaba Mira ya que no te gusta. No estaba en mis planes. ¿Y para vos? Gamarra. Mateo. Gamarra. ¿Vos? Mateo Gamarra. Mateo Gamarra. Barbosa. Alexis Duarte como segundo. ¿Y quién? ¿Cómo queda entonces? Y Fabián dijo... Fabián, vos, Fabián. Yo lo tengo a Duarte como segundo central. ¿Quién gana? Y hay que desempatar Duarte, Mateo Gamarra. Yo decido, yo. Mateo Gamarra. ¿Cómo está? Está en el arco Jam, Iván Piris, Salcedo, Gamarra. Digo que Pulpito puede estar en el B. Pulpito no está pasando un buen momento, Pulpito puede estar en el B en la selección B. Yo no digo que sea excelente jugador de Pulpito. No está pasando un buen momento nomás. Lateral izquierdo, Fabián. Me costó, pero por regularidad, Matías Espinosa. Fabián, Matías Espinosa. Vos, niño. Espinosa. Vos, Víctor. Y la verdad no pensé en Espinosa, yo pensaba ahí un batacazo, un hombre por cantidad de partidos jugados, por liderazgo. Para mí Wildo Alonso estaba como opción, pero coincido. ¿Y vos? No sé si Espinosa. califica. ¿Y quién ganó? Y Espinosa 3. ¿Cómo fue la selección A? No, y 3-2, y vos dijiste Alonso, o sea, perdimos ya. ¿Cómo está? Está Jam, está Piris, está Salcedo, Gamarra y Espinosa. En el fondo, en la línea defensiva, ya volvemos. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna. Lactolanda ha obtenido por octavo año consecutivo el Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. La Paraguaya Inmobiliaria presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad de Ñemby, Urbanización Parques del Sur 1 y 2, con empedrados, servicios básicos en puerta y sin entrega inicial, financiación propia hasta 130 cuotas y posesión inmediata. Comunicate al 437.000 al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Saludos al ingeniero Carlos Guchari, que pide por la presencia de Gustavito en la mesa, y se copine Gustavito. Hacemos consulta, ¿433 o 442? 442, ¿verdad? 442, vamos a lo sencillo, va. Si vos querés... No pregunto, consulta, dije. Siempre acá fue 442, ¿de dónde va a sacarle? Después más así 4411. 4141. Así pues los técnicos en la mano, ¿entendés, Denis? Sí, entiendo. Pues 432. Así mismo, niño de menos loco. mal que dije consulta. Detergente líquido Limpiazul, ideal para lavado a mano o en todo tipo de lavarropas. Protege las prendas a tus manos y en lavarropas. Disponible en sus variedades clásico y floral. En presentaciones doy pack, frascos y bidones. Base. Un mundo de limpieza. Viví la experiencia Smart con tu TV Consumer de 40 pulgadas. Disfruta de tus series y películas favoritas en 4K. Encontralos en Electroban en cuotas de tan solo 290.000 guaraníes. Compra online electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Ahora vamos a ir a... Volante a la derecha. Volante a la derecha. Vos tenés... Ustedes solamente los grandes Cerro Olimpia, pero existe para ustedes. Cerro Olimpia, Y Libertad. Libertad. Y sí, efectivamente marcan diferencia. Ese es el tema. ¿Un voto para Resistencia Sí, yo no, o sea, dos votos? Alonso. Wildo Alonso entró como Wildo lateral. Alonso. Equipo B, entonces ya va. Ese va al equipo B. Y sí. Y va como... Buen sí. candidato. Y tienen que hacer memoria ustedes, por ejemplo, Sí, Silva sí, va sí. al equipo B de Libertad. Sí. Duarte. Y Duarte también va al Todo equipo. el equipo B, la selección de fútbol a lo grande de la semana. Al extremo a la derecha. Merlini. Merlini. Libertad. Merlini. ¿Y Fabián, vos? Coincido, Bautista Merlini. Merlini. Entonces, los dos centrales, ¿cómo hacemos? ¿Hacemos la pareja central, vio? Volantes centrales. ¿O cómo que decir, Fabián? Sí, los dos. ¿Los dos hacemos?
Sí. ¿Se aprueba? Sí, ¿Doble 6? Pareja. Pareja. Y después vemos quién lleva más votos. ¿Qué está comiendo Gustavito? ¿Y a cuánto le metes en la boca vos? ¿Así se te hincha un lado será? ¿Qué puta? Acá... No hay nada caro, ya estaba ese capaz que vamos a ver la sierra de la tarde a usted ahí más. Ah, bueno, correcto. Los centrales para vos, Fabián. Diego Gómez de Libertad, Richard Ortiz de Olimpia. Niño. Coincido con Fabián. Gómez, Richard Ortiz. ¿Vos, Francisco? Richard Ortiz, Diego Gómez. ¿Vos, Víctor? En Gómez estaba seguro y ya me convenció los compañeros. Richard Ortiz. Sí. Aparte ya no hay. Gómez Campuzano, volante de Libertad. Pero Campuzano... El último no jugó, ¿no? Sí, jugó el último partido. Diciendo... Jugó. Incluso le sacaron amarilla a un partido que reaccionó. Él sacó y se puso cara fea. ¿En la media cancha cómo es? Y quedó Gómez Ortiz. ¿Cómo el equipo hasta ahora? Jan, Piris, Salcedo, Mateo Gamarra, Matías Espinosa, Merlini, Diego Gómez y Ortiz. Y ahora vamos a ir por a la izquierda. No hace a la izquierda, sí. No hace falta decir eso. ¿Vos le pones a Claudio Aquino? No, el de Libertad. Ah, tranquilo. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empezá a fiestear. La calle es un campo de batalla. Protege a tu vehículo con Santec Reaction. Es una capa protectora autorregenerativa para la pintura de tu vehículo. Es casi invisible y protege la pintura de los rayones. Además, la suciedad se escurre más rápido. Santec Reaction, el escudo de pintura para tu auto Erimark, lo que la fábrica no te A la dio. izquierda. Fabián. Lorenzo Melgarejo. Niño Jorge. Melgarejo. Víctor. Melgarejo. Denis. Melgarejo. Francisco López. Melgarejo. ¿Cómo está el equipo, Víctor? Jan, Piris, Saúl Salcedo, Mateo Gamarra, Matías Espinosa, Merlini, Diego Gómez, Richard Ortiz, Lorenzo Melgarejo. Ahora vamos arriba. 2. Sí. 2. Ya volvemos. Copetrol lleva energía a cada rincón del Paraguay y además está en la mente de cada paraguayo. Hoy Copetrol festeja 8 años recorriendo kilómetros siendo los número 1 gracias a vos. Es nuevamente top of mind. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, soportes para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. En La Plata Empeño, te seguimos ofreciendo la mayor tasación, te damos más dinero con interés más bajo, el mayor tiempo de espera, la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600, La Plata Empeño es justo lo que necesitas. Destapa un grito de gol con Coca-Cola, puedes ganarte un viaje a Qatar para vos y un amigo para ver el mayor espectáculo mundial del fútbol, además de miles de premios más. Ingresa al código bajo las tapas doradas de tu Coca-Cola de 2 litros, sabor original o sin azúcar, en promoparesa.com.py. Coca-Cola, la magia de creer. Ahora tenemos los arriba. delanteros. Y darle uno de ellos ya está ya. ¿Cómo te va a reír? Ahora te acabo de leer, boludo, me acabo de despertar, arranca la jornada laboral, brother. De Aragán, niña Calmamina. Tranquilo, ¿no? Derly González, uno de ellos, ¿verdad? Derly González. Sí, Derly. Sí. ¿Y el otro? Ah, no, Aquino no fue elegido a la izquierda. No. Aquino no. ¿Quién ganó? Melgarejo. Aquino para el cuadro suplente. A la puta la media punta. Será. Aclaro, Aquino va al cuadro suplente, veo. Para mí no. Y puede ser media punta también. ¿Cómo, Fabián? En mi equipo B no está ni aquí, no. Pero ¿por qué Pío responde así si los muchachos pueden tener Si la hacemos un equipo D, un cuarto equipo, allí podría entrar. ¿Por qué? No, ¿Qué no. periodismo Pío va a hacer? El cuarto equipo. No, es un cuarto equipo. No se puede confiar. Ahora, bueno, hasta listo, ya está. ¿Quién con Derly González, Víctor? Roque de Santa Cruz. Vos, Derly, también tenés Fabián, ¿verdad? Sí, señor. ¿Vos con quién? Ya, viene. ¿Con quién, Derly, Fabián? Derlis, Roque Santa Cruz. Hola, mi delantera, Arturo. Sí. No nace. Hola, compañeros. Hola. Derlis Moreno. Chao, Gustavito. No es serio eso. Chao, Gustavito. Chao, ¿viste? Derly González, eso apellido, no es Derly Moreno. Parece que le estamos cargando a la audiencia con Derlis ese González comentario. y Moreno Martín. Yo pensé que le cambiaste a Derly Moreno. Le saca a Roque Luis Santa Cruz. No podés. El gol que hizo frente a... No. Sí, ese es Gustavito. Y Es buen equipo, Gustavito, para tu play. Ahí puedes crear tu play vos mismo. Dragoto Armar tu dice, equipo. no ven los muchachos, Néstor Caballero, bueno, Néstor Caballero. Néstor Bien, Caballero. bien, Bien, muy bien, bueno, bien. dicho sepa. Bueno, ¿cómo entonces Fabián para vos es Derly con Roque? Derlis con Roque, y le digo al que envió el mensaje a Ernesto Caballero, está en mi equipo B, por ejemplo. ¿Vos? Derly con Roque. ¿Vos? Sí. ¿Vos? Santa Cruz González. Derly con Roque. Derly Roque. Este es el equipo A de fútbol de la Grande.
la selección. Jan en el arco, Iván Piris, Saúl Salcedo, Mateo Gamarra y Matías Espinosa en el fondo. Bautista Merlini, Diego Gómez, Richard Ortiz, Lorenzo Melgarejo en el medio, Derlis González, Roque Santa Cruz arriba. ¿Cuánto de Olimpia? De Olimpia está Derlis González, Richard Ortiz, Gamarra y Salcedo. 4. De Libertad, Piris, Espinosa, Merlini, Gómez, Melgarejo, Roque. 6. Y de Cerro 1, Jan. Quiere decir que hay, ¿cuánto de Libertad? 6. ¿De Olimpia? 4. ¿Y de Cerro? 1. Es el equipo A de fútbol Alora. Nada como tener la cabeza bien fresca para encarar los desafíos que nos presentan cada día. Clearment te invita a frenar la caspa, grasitud y picazón con toda su frescura mentol y tecnología anticaspa. Clearment, 24 horas de frescura mentol garantizada y hasta 3 veces más efectividad contra la caspa. En Toyotoshi SEA nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py Talleres Toyotoshi. Organizando una mejor atención porque usted se lo merece. Mil Empeño, venta y arreglos huellas oro y plata, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mil Empeño. Subita el Jeep Renegade, aprovecha el precio promocional con cuotas desde $295 con un bono de $3,000, con transferencia incluida, 3 años de seguro y service gratis. Para más información, ingresa a las redes de Jeep Paraguay o en la web jeep.com.py. Jeep hay uno solo. Seguimos ahora, Fabián Arquero. Santiago Rojas. ¿Es de Nacional? Sí, señor. Es bueno. ¿Se fue a hacer pipí de Nicaniza? Sí. Espera un ratito, se fue a hacer pipí de Nicaniza, Fabián. Esperamos, ¿sí? Sin problema, sí, señor. Ya volvemos, se fue a hacer pipí. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor de su mensajería Sanicer y Claucol. Seguinos en redes @Sanicer y @Claucol Paraguay. Salud Protegida, su servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejillán, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Azor y Fútbol, Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Fabián decía. Rojas. Arquero B. Rojas. Silva. Martín Silva. Olveira. ¿Cómo quedó? Empate entre Rojas y Silva. Martín Silva. ¿Por qué esa cara, Víctor? No, está bien, yo estoy de acuerdo, sí, yo voté por Yo te voy a decir lo también. Sí, sí. Silva. No, Ahora no, vamos sí. lateral, arquero B, Silva. Arquero B. Es buen arquero Rojas, no sé. Acá porque puede lastimar. Va por buen camino, está. Es bueno. nivel. Martín Silva tiene lo suyo, muy buen arquero, los dos. Lateral derecho, vos, niño. Mirá que lo que estaban en pugna pasan al B. Sí, pero en este caso fue unánime el A, el lateral derecho A. No. ¿Cuál fue? Y Piris. Voy con mi... Ah, bueno, está bien, pero lo que, por ejemplo, Claro, Duarte, lo que- Valdés, Para mí Otálvaro. Otálvaro. Fabián, Otálvaro. Víctor. Sí, ya, Otálvaro. Otálvaro, sí. Entonces queda Martín Silva, Otálvaro. Primer central entró Duarte, ¿vio? Duarte sí. No se discute, Fabián, porque estaban en la votación, pues. Sí, fue citado anteriormente. Sí, yo lo tenía Jaquet, pero se entiende. Yo también estoy con Fabián, que es muy buen jugador Miguel Jaquet. Por eso le preguntaba en la mesa, Miguel Jaquet es muy bueno. El otro de central, Y Jaquet es la opción de Fabián, sí. Jaquet ¿con quién? Con Duarte. Duarte quedó, falta el acompañante. ¿Y quién con Duarte, niño? Para mí Barbosa. Para vos, Ah, sí. lo citó, es cierto, a Barbosa. ¿Para vos? Qué difícil está. Vos sabés que sí, me gusta ¿Quién? más Boca Negra que Barbosa a mí. Me da más ¿Y vos? seguridad. Jaquet. ¿Y vos? Nacional. Pero juega más como... ¿Y vos? Sí. Y Jaquet. Jaquet. Sí. Entonces, ¿cómo forma el equipo? Martín Silva, Otálvaro, Alexis Duarte, Miguel Jaquet. Lateral izquierdo, después de Luis. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Mega descuentos en Punto Farma, hoy y mañana tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 460 puntos en todo el país, o haz tu pedido en la web, en la app o llamando al 6161 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Ojos expresivos, Sergio Tálvaro en exclusiva, Fútbol Alora. carita Sergio sonriente, Tálvaro. mirada agradable. Por eso aquí tienes
lo que me pediste. Estamos frente a los dos, estamos frente a los dos. Benny Caniza, que quiere que cante un desastre. Perdón. Quédate nomás con lo tuyo, Benny Caniza. No. Seguimos. ¿Qué pasa? ¿Por qué Volante a la derecha ahora. Víctor Villalba. Lateral izquierdo falta. No, lateral izquierdo, perdón. Wildo Alonso, que fue citado anteriormente. Wildo Alonso. Alonso. Rendidor y jugó casi todos los partidos, Néstor Jiménez de Tacuarí. ¿Y quién ganó? Y Alonso tiene 3. Alonso. Entonces Alonso. Sí, pero buen detalle el de Jiménez. Sí, Viene rindiendo también. Sí. Está ahí. Ahora vamos. Volante a la derecha. Volante a la derecha, Francisco López. Niño Jorge. Para mí, Ovelar. Víctor. No, vamos. Quiero escuchar a Denis. Para vos, Fabián. Alejandro Silva. Ya tengo yo. ¿Quién? Gustavo Caballero, Nacional. Pero él no es titular en Nacional. ¿Eh? Sí. Ahora perdió el... Pero entró en el segundo tiempo en este partido. Sí, pero igual ahora es la serie de yo le pensé así rápido a una Lugo, que juega todos los partidos en ese puesto. Y está regular. Gaona Lugo. Sí, pero ¿Cómo quedó? ya 2 votos tuvo Ovelar. Fernando ¿Quién? Ovelar. Ya volvemos. Rubiloc es la empresa de alarmas que te permitirá mantener protegido lo más valioso que tenés. Aunque no estés en tu casa, los sistemas de alarmas, cámaras y rastreo vehicular te brindan seguridad a vos, tus seres queridos y lo más valioso que tenés. Para más información, comunicate al 0982 23 23 23. Rubiloc Alarmas, estés donde estés. ¿Ya probaste suerte hoy? Ingresa a Slots del Sol Online, los mejores y más seguros juegos, donde ganás seguro. Te registras y automáticamente tenés 200.000 guaraníes de regalo en bonos para jugar. Slots del Sol Online es hoy. Vení al Shopping Mariscal y disfrutá de la mejor gastronomía, una gran variedad de locales comerciales y experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Seguimos. Después. Volantes centrales. Uno Ernesto Caballero, que fue postulado anteriormente. Sí, Ernesto Caballero. Fabián, el otro Ernesto. Ernesto Caballero, Rubén Ríos de Nacional. Rubén Ríos, ¿vos? Río Nacional, exactamente. Sí. ¿Vos? Ríos. Marcos Gómez. Gómez Olimpia. ¿Cómo queda? Y Ríos. 3-2 ganó el de Nacional, el argentino Rubén Ríos. Le ganó a Marcos Gómez. A Marcos Gómez, exactamente. ¿Cómo queda entonces le ve hasta ahora? Martín Silva, Sergio Tálvaro, Alexis Duarte, Miguel Yaquet, Wildo Alonso, Fernando Velar, Ernesto Caballero, Rubén Ríos. Y ya volvemos. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Ganale a la feria de las inflamaciones y el dolor con Etidol. Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. En Comisipar solicita el crédito de consumo con tasa del 18,50% hasta 72 meses de plazo sin gastos administrativos. Seguro de vida incluido exento de IVA con retorno cooperativo. Ingresa a la página web o en las redes sociales. Comisipar, 50 años liderando e innovando. Ahora tenemos volante a la izquierda. Fernando Cardoso para mí. Cardoso. ¿Vos? Cardoso. Fabián. Fernando Cardoso. Muy bien, y ahora arriba. Unánime Fernando Cardoso. Descubrí el arte de conducir con el All New Mazda CX-30, fabricado 100% en Japón y galardonado. Como el SUV más seguro del mundo, adquiere el tuyo con un bono de $1,000 con cuotas desde $350 o al contado. Desde $25,990. Agenda tu test drive en Mazda.com.py. All New Mazda CX-30, el arte de conducir. Llegó a recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy, recupera la Z Hombre, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Arriba hicimos la dupla, ¿verdad? Sí. El titular es Deli González Roque. Deli González Roque, sí. Porque Lorenzo Megarejo le pusieron extremo a la izquierda. Volante a la izquierda, así es. Ahora vamos a ir arriba. Sí. Fabián. ¿Se fue Fabián? Se cortó. Francisco López. Pachi Carrizo, Tacuara Cardoso. Viera Bruera. Viera de Guaireña y Bruera de Nacional. ¿Vos? Samudio Carrizo. Tacuara con Bruera. Y falta lo de Fabián para definir. Hasta ahora Tacuara 2 y Bruera 2. Carrizo 2, ¿sí? Y falta saber lo que dice Fabián. Y que te escriba, si la comunicación no sale, que te ponga ahí. ¿Quién es la...? Bruera figura entre todos ustedes. Sí, para mí dos sí. votos hasta ahora. A lo largo de la fecha sí. Si bien este último estaba un poquitito bajo en el comienzo, arrancó bien. Ahí está escribiendo. Fabián dice...
Claro, está de vuelta. La dupla, Fabián. Brian Zamudio, Facundo Bruera. ¿Vos? Y Bruera llega a 3 votos ahí. Bruera ya está. Sí, Bruera confirmado. Y tenemos que desempatar quién es? entre Zamudio, Carrizo y Tacuara. Zamudio, Carrizo y Tacuara. Quedaron con 2 votos. ¿Vos, niño? Yo, con mi voto inicial, Bruera con ¿Y cómo se hace entonces para El decir? comité Uno define, nomás. uno solo. Carrizo, Zamudio o Tacuara. Un voto para, o sea, 3 Yo no candidatos. resuelvo nada. Bruera gana porque resuelve tiene el 3 votos. comité. Y los que se desempatan ahora tienen 2 cada uno. Uno solo hay que Pachi, elegir. Tacuara o Zamudio. O Zamudio, Brian Zamudio. Anda rindiendo alto en libertad. Tacuara. Tacuara anda muy bien. Anda bien, sí. Tacuara, Cardoso. ¿Cómo queda? Y Bruera Cardoso la dupla. Entonces el equipo B es con Martín Silva, Sergio Tálvaro, Alexis Duarte, Miguel Yaquet, Wildo Alonso, Fernando Velar, Ernesto Caballero, Rubén Ríos, Fernando Cardoso, Facundo Bruera y Oscar Tacuara Cardoso. Chao, Fabián. Un abrazo, adiós. Adiós. Bueno, entrada para el partido 12 de octubre, Olimpia, ¿dónde juegan? En Ciudad del Este. ¿Cuándo juegan? Próximo domingo. El próximo domingo, 3:30 de la tarde. En Ciudad del Este. En Ciudad del Este, sí. Muy bien. ¿Preferencia cuánto vos decís, Dani? Si no tienen, usted me dice no tenemos, ¿verdad? Ah, ya va a poner el niño. ¿Vos ya tenés? 80.000. ¿Eh? 80.000. ¿Vos ya tenés? No, no tengo nada. ¿Vos? No, no tengo. ¿Vos? 80.000 guaraníes la preferencia. Eso es para 12 de octubre. 12 de Olimpia, la próxima fecha. Es el Platea. domingo 4. Platea, vos ya sabés, Vito. No, no. Ya entonces Vito se calla. Platea. 50, imagino. Ella hizo así, vos ya somos más rápido que Ahí fumaba sí, con la agua. ahí Vos sí 50, pillé. ya está. Ahí sí pillé. No entramos ya. Preferencia 80.000 niños Jorge, platea 50.000, graderías 30.000. La fecha, bueno, porque para... El domingo 4 de septiembre, que es el siguiente domingo, 15:30 horas en Ciudad del Este. 4 de septiembre. Sí. Se olvidaron del central de General Caballero Barreto, Valdés de Tacuarí, Fernando de Tacuara, no cuenta con ustedes los clubes chicos, dice Dragoto. No, ahora Barreto para mí hoy no está como en el apertura. No, y ahora Dragoto, es que no Podemos cuenta hacer para una- mí no los sé. clubes chicos. Dragoto populista, el arquitecto Dragoto. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo te va? Hola Arturo, buenas tardes. Saluda a tu compañero en la audiencia. Bueno, Héctor Maneco, contanos cómo viste la semana. El domingo estás debutando en el 12 de octubre ante Ameliano. Contanos el panorama que tenés, Héctor. Bien, la verdad que bastante bien. Buenos entrenamientos, un muchacho con muchas ganas de salir de esta situación. Hay mucho compromiso, nada más nos queda llegar bien, tratar de recuperar algunos tocados y hacer un buen partido, sabemos que va a ser muy difícil. ¿Cómo te imaginas partido cerrado, comprometido con el descenso los dos? Sí, partido duro, estudiado, sabemos que el profe Humberto también estudia bastante a los rivales, es muy estratega, entonces yo creo que va a ser en lo táctico muy estudiado y con mucha entrega de ambos equipos, ¿verdad? Esperemos tener lo menos posible errores y tratar de hacer un buen partido. Con relación al equipo que venía jugando a este, que ahora lo dirigís vos, ¿hay muchas variantes? ¿Varias, digo? No, refería a algunos tocados que terminaron casi de Dionisio, de Víctor, algunos que vienen recuperándose, pero de lo que venía jugando seguramente entre hoy y a la tarde ya tendríamos un informe definitivo para ver si podemos contar con ellos. Lo principal es la parte emotiva considerada en el 12 por la situación planteada en números, Héctor Marecos. Sí, es fundamental porque ya venían trabajando bien, haciendo buenos partidos y no se les da los resultados, entonces yo creo que la parte anímica va a ser fundamental y creo que eso, una victoria le haría bastante bien a este vestuario. Héctor, para este domingo el juvenil que venía jugando, en este caso Gómez, ¿está en los planes o preferís que vaya de alternativa y dependiendo del contexto del partido para hacerlo jugar? Y nosotros disponemos actualmente de dos sub-19, dos juveniles, lo viene haciendo Gómez, la verdad que un chico con algunos es muy interesante, ¿verdad? Tiene que madurar, tiene que ir corrigiendo algunas cosas, lo mismo el otro sub-19, lo involucramos a todos en los trabajos y seguramente entre hoy y mañana ya optaríamos por uno de ellos, ¿verdad? Bueno, Héctor, seguiremos charlando. Gracias por tu tiempo. Dale, Arturo, cuando guste. Gracias, Héctor Mareco, técnico del 12. Energy, el emblema paraguayo mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo.
Desde Control alentamos el cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, Love Your ama como vos. Para cada problema sí que tiene la solución: impermeabilizar, sellar para proteger, renovar tu casa con Sí que queda bien. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Sica Paraguay Inatec. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Sevillana 1751 Casico Becheco, llámenos al 729-6060 Fleming. Midea, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial. ¿Buscas sentirte en casa? Midea. ¿Buscas eficiencia, tecnología y calidad? Midea representa y distribuye Britam S.A. Se viene algo nuevo: restaurante La Tarima, cocina con estilo, especialidad en pastas, carnes y mariscos, los mejores vinos y la mejor música en vivo. De martes a domingo, dirección José Campos Lanzoni 273 Casi Guido Pano, restaurante La Tarima. ¿Cómo te va, Gustavo Prudenti? ¿Cómo andás? Buenas tardes, Arturo. Todo bien por aquí. Bueno, contanos los preparativos para el choque ante Cerro Porteño. ¿Cómo estás encarando el juego, Gustavo? La preparación está de muy buena manera, a pesar de la derrota que hemos tenido el fin de semana. Me pareció que el grupo está nuevamente bien. Costó un poco iniciar la semana, que es normal, pero lo vimos bien en estos 2 o 3 días de preparación que hemos tenido, así que solo nos resta realizar el entrenamiento de esta tarde, poder confirmar el equipo que va a estar jugando, y tenemos unos jugadores que están con alguna molestia, y poder definir el equipo, ¿verdad? Así que líneas generales todo bien, Arturo. ¿Qué es lo que falta en general, caballero, que vos te das cuenta ahí y decís, bueno, aquí falta esto para mejor producción? Lo que hoy en forma urgente necesita es una victoria, porque los entrenamientos son muy buenos, la predisposición de los jugadores también es muy buena, pero eso tiene que estar acompañado de triunfos, y yo creo perfectamente de que teniendo un triunfo este grupo va a dar mucho más en cuanto a confianza, en cuanto a lo futbolístico, y considero que eso es lo más urgente en este momento. Sabemos la debilidad que puede tener el grupo, pero se trabaja en base a eso para que pueda mejoría, pero vuelvo a repetir, esto tiene que estar acompañado de triunfos consecutivos si es posible. ¿Considera que va perdiendo fuerza? ¿Por qué? ¿Por las derrotas? ¿Baja el ánimo? No baja el ánimo, pero sí de repente podría haber esa dificultad en cuanto a credibilidad entre ellos mismos, y cuando van pasando los partidos puede ser un aspecto negativo, teniendo en cuenta el factor emocional también. Entonces creemos que cada partido es de mucha importancia, y más aún cuando se juega contra un equipo grande, que siempre da un plus en esa parte, y logrando un triunfo sería de muy buen ambiente para nosotros, por todo lo que significa en este momento. Gustavo, ¿quién está para reemplazar a Cristian Paredes? ¿A quiénes tenés allí como opciones? Lo hemos probado a Elías, a Leonardo Rolón, también lo vimos por momento a Jaber. La verdad que son jugadores que te pueden dar distintas opciones, cada uno tiene su característica, y bueno, lo estamos viendo, estamos analizando a ver quién podría ser el jugador ideal para este compromiso. Una lástima, Gustavo, que Clementino González no está todavía disponible, ¿no? Y bueno, me toca vivir esa situación donde tengo que buscar solución al hecho de que se haya lesionado Clementino, y que tenga poca variante en esa zona, pero hoy también lo vemos un poco más recuperado. El otro día tuvo un poco de minutos también Racid, que es del mismo puesto, y lo vimos un poco mejor también en el aspecto físico, así que ojalá
ojalá que no tengan más dificultad recién en ese punto y que Clementino también pueda recuperarse en corto tiempo. Gustavo, ¿qué te pareció la expulsión de Paredes? ¿Riguroso o le llamaste la atención al jugador por la tarjeta? No, yo no le llamé la atención a Paredes. Sí esta semana conversamos de lo que pasó. Me pareció que le jugó un poco la ansiedad en ese momento, porque él hace bien las cosas, porque tenía una función que cumplir en cuanto a la marca. Y bueno, son decisiones del jugador, ¿verdad? Que en ese momento fue una decisión errónea. En ningún momento pensó rozar la pierna a la altura donde fue, más bien obstruir esa jugada, pero ya pasó. Me pareció la primera impresión en la jugada, porque fue frente a mí, me pareció que podría tener consecuencias, y realmente lo fue así. Bueno, cerrando la charla, Gustavo, te envía muchos saludos Dani Gamarra, tu fotógrafo. Un saludo también para él, Arturo. Dice, muy buena persona, profe Gustavo, dice Dani Gamarra. Soy su fotógrafo de hace tiempo, dice. Sí, así mismo. La verdad que hace tiempo no lo veo, y aprovecho también para enviarle un gran saludo a él y a toda su familia. Bueno, y está escuchando. Chao, Gustavo, seguiremos charlando. Abrazos. Igualmente, Gustavo Florent, técnico de General Caballero. Plan increíble del Grupo Garden, Chevrolet Onix Joy en cuotas de 730.000 guaraníes, Kia Soluto con cuotas de 930.000 guaraníes, Nissan Kicks con cuotas de 1.260.000 guaraníes, con entrega inicial del 10%, tenés tu 0 kilómetro, con seguro gratis y transferencia incluida. Llámanos al 238-9100, escribinos al 0971-311-611. Plan increíble del Grupo Garden. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado, vos ya sabés dónde queda. Sobre Julia Miranda Cueto, General Caballero, el machetazo ahora es El Ahorrazo. Vic Activar VPay te da muchos beneficios. Descarga Visión Móvil. Adherite y podés llevarte un bicicooler cargado, smartphone y tablets. Entérate más en vipay.com.py. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene, Seguros Chaco, Mariscal López, Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. Ahora tu fiesta rinde más. Fortín más Fortiga presentan Guayacoco. Toda la fiesta en un solo pack que te rinde 10 cócteles a solo 26.000 guaraníes. Conseguí ya tu pack de Guayacoco en tu punto favorito y que comience la fiesta. Fortín combina con todo. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, no marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo ICA. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En agosto, Super Espuma te despierta con super descuentos. En este mes tenés 20% off en los productos Supernova, Renovate, Imperial, Titanium y Sublime. Y para los más pequeños, 15% off en Super Team, Super Kids, Pop Team y Pop Kids. Podés tener más detalles comunicándote al WhatsApp 0974-2020-25. Super Espuma. Estamos con los árbitros. Confirmados los árbitros para la fecha que arranca mañana. Guaireña ante Nacional. Juegan en Parque del Guairá. Mañana a las 17 dirige Gedi Díaz Zacarías. Y en el bar estará Mario Díaz de Vivar. En la ciudad de Coronel Oviedo tenemos un nuevo espacio a 10 minutos del centro de la ciudad sobre la famosa calle Moreira con servicios básicos disponibles. Contactanos al 0522-204-236 y la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Rentamac, una herramienta más en su obra. Recurro a los compañeros para sacarme una duda. Carlos Paul Benítez y Juan Gabriel Benítez no estaban pitando después de Olimpia Meliano. La fecha pasada no estuvieron. No estuvieron. Vuelta triunfal para ambos. Carlos Paul estará de VAR en General Caballero de Mallorquín Cerro y Libertad Guaraní. Juan Gabriel Benítez, árbitro principal. Seguimos repaso mañana. General Caballero de Mallorquín Cerro en Ciudad del Este. Derlis López, el árbitro principal, en el bar Carlos Paul Benítez 19-15. Para la previa o las terafis, para el chef que llevas dentro o para los cumpleaños los más pequeños, los panchos o pizza siempre salen bien. En cualquier ocasión y combinado con todo, panchos o pizza juega con todo. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. La Pradera, lo mejor en lácteos. El bar en un partido es como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488, visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Sábado, Libertad Guaraní en Tuyucua, 16 horas. Juan Gabriel Benítez el árbitro, en el bar repite Mario Díaz de Vivar.
Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes, estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. El sábado, Olimpia Resistencia en Para 1, 18:30. Dirigirá este encuentro José Méndez y en el bar estará Fernando López. La hinchada de la parrilla Los Oveno y Asados en Choriqueso Chorti, que tus encuentros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del Choriqueso Chorti, el auténtico, el original. Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. Cumplimos 10 años y celebramos el crecimiento de una década de respaldo y solvencia junto a vos. Gracias a todos nuestros clientes que decidieron confiar en nosotros y ser parte de este sueño. Entérate de todos los beneficios de nuestras redes sociales. Ingresa a bancop.com.py. Bancop, 10 años sin parar. Domingo, Sportivo Ameliano ante 12 de octubre. Juegan en cancha de Trinidense, 15:30 con arbitraje de Ever Aquino y en el bar estará Ulises Mereles. La Agrícola Sala Seguros Generales, Seriedad en Seguros Sobre Escalopes 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Eyopichupe Quitadol. Tener tu lote propio es posible. En EMSA Inmobiliaria tenés 10% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Paisajes del Mondal, ubicada en la ciudad de Juan E. Oleari. Para más información, seguinos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. Y el último partido de la fecha número 8, el domingo, Tacuarí ante Sol América en cancha de River, 18 horas dirigirá Derlis Benítez y en el bar Alipio Colmán. Disfruta del evento deportivo más importante de Sudamérica en una edición histórica realizada en Paraguay, los 12avos Juegos Suramericanos 2022, con participación de 15 países, 34 deportes, 7.000 atletas y oficiales. A su 2022, del 1 al 15 de octubre, el sueño de todos. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. ¿No hay más? Ya está. Regala una sonrisa por cada pechumila de 800 gramos que compres en cualquier supermercado. Ayudas a la Fundación Azuleu, vigente hasta el 9 de septiembre en todo el territorio nacional. Pechugón paraguayo como vos. Hoy, como todos los días, la Pilsen Extra llega a tu despensa en apenas unas horas de haber salido de la cervecería para que disfrute de una pura malta refrescante Pilsen recién hecha desde 1912. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, El Cibellana Casi, Arraídos de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Ferro Parecía, con garantía de calidad, llegar a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, Casa Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Seguinos en redes. Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. Decidí tranquilidad y fiabilidad, exigí Paco. Más de 40 años llevando energía al país. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar de todos los deportes poniendo un extra de motivación. Ingresa a www.apostar.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostar a ganarlo cambia todo. En la Caja Mutual se generan cupones por tus transacciones al día, afiliaciones al día, tarjetas y créditos al día, entre otras. Puedes ganar premios sumamente prácticos. Para más información ingresa a cmsp.org.py. Síguenos en redes como Caja Mutual. En Paraguay, Pérez, el centro de Lomático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Ñambucio, de Esta Encarnación, Coronel Ovidio, Santa Rita, Pirelis, el centro de Lomático. Aprovecha todos los viernes, llegaron los descuentos reales web a Farmacias Catedral. Todos los viernes con tus compras por web tienes descuentos que van hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, perfumes, vitaminas y más. Regístrate en farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Sí, señor. Paso. ¿Vos? ¿Vos? Sí. Yo le extraño a Cardona. No atiende el Cardona. Se llamó en silencio. Qué lindo es escucharle al presidente de la Olimpia después de lo que dijo hoy Manuel Ferreira. 50 millones tiene de déficit a cubrir en 8 años. 50 millones de dólares. Te extraño más que nunca. ¿Y por qué pone eso? Si querés dinero agitando en efectivo, venía a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Gran Feria de Muebles en Tupí. Hasta el domingo Tupí te ofrece la mayor variedad de muebles del país con beneficios únicos al contado y en cuotas. Te esperamos en Boyanes, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También puedes hacer tus compras online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. Prueba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager.
Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales. Desde el piso tal techo solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287-021. 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. No habla Juan José Zapac. Pero él tiene motivos principales por esto. Sí, sí. Si vos le das la vuelta, va así, mejor que no hable. Por esto que está pasando ahora. Muy buen día, Arturo. Buen día, Juan. Hasta ahí nos quedamos. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos o más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos nuestro, producido por Granjeros Camponavi sea. Las SUV GAC, tractores e implementos agrícolas, LS Tractor, generadores de LS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Ingresa a dlsmotors.com.py y agenda tu visita. DLS Motors S.A. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, jugátela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale. Preservativos, Prudence, más placer para todos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a persona especial, escribinos al 0984-324-633, ingresa a bmayflores.com, regala amor, regala Bmay Flores. Yo no creo que Claudio Aquino deje de jugar lo que juega. Y son injustos con él. Yo imagino que en algún momento va a volver a ser el mismo Aquino. Pero es determinante cuando está bien. Pero ocurre que con Moreno no puede jugar, pues ese es un problema que ustedes parece que no entienden. Con Moreno pues Cerro es Denis, a la izquierda y se proyecta. Y él ve pasar, él no tiene intervención. O vos crees, antes, cuando no estaba Moreno, se iba a la izquierda Claudio, jugaba con Alan de evolución, toque y abría la pelota acá. Así es. Sí, con Moreno, él aquí no tiene que entregarle la pelota a Moreno en un momento dado. Solo que en la apertura Moreno no era titular y Aquino ya comenzaba a bajar de nivel. O sea, no era solamente por Moreno. Pero el golazo que hizo Moreno Martín fue el pase de Aquino. Sí, sí. Pero el único gol. La quinta fecha de la primera rueda. 7 minutos del segundo tiempo. La quinta fecha de la primera rueda. No se puede, lo discutí, pues. Nos fuimos muy atrás. Espera, Aquino. 10ª fecha, perdón. Arturo, últimamente ni con Aquino, ni con Pachi, ni con Zamudio. Yo estoy hablando cómo juega. Ustedes que son científicos del fútbol me van a decir. Ustedes pues son científicos del fútbol. Le saco a Denis Caniza ahí, de los científicos del fútbol. Cuando vos relatas un partido, igual que cualquier hincha ve. Fue una pelota que siempre tiene como una salida Aquino en Cerro. Eso es lo que vieron mi ojo nomás, a través de tantos años. Vos sabés cómo juega, vos sabés cómo sale. Pues ya sabés cómo sale Aquino. Viene para buscar y sale. Con la necesidad y la angustia de Cerro, es muy ya acelerado el fútbol de Cerro. Y se va mucho por los extremos. A tanto llega Cerro, que tan acelerado que es, pierde pelotas de entrega y cambio de frente. La pelota ya no va con Aquino. Cuando vos te equivocás en cambio de frente, ¿por qué te equivocás? ¿Quién responde en esta mesa? Está haciendo un cambio. La pelota va a ser larga y cruzada al otro extremo. Y Cerro se equivoca en eso. Los cambios, porque nos pasa por el medio. Si yo le doy la pelota aquí, no va a ocurrir eso. Porque yo voy a tener la pelota. Yo voy a distribuir. Cerro está jugando con la angustia emocional y acelerado Cerro. Por eso se equivoca y la pelota va afuera. No solamente en ataque, hasta incluso en defensa. Sí. Pierde muchas pelotas simples que antes no perdía. ¿Por qué eso? Porque juega, parece que vos le das la maquinita a Cerro. Y juega así. Cerro no es sereno, Cerro no es reflexivo. Chiqui Arce sabe que su juego ya comienza a caerle mal a la hinchada de Cerro que quiere gol, y después tira al centro. En eso marca diferencia Olimpia, que tiene un solo estilo. Si vos me decís que a qué juega Olimpia, sabemos. Sabemos que juega Olimpia. A Olimpia se sabe. ¿Te puede gustar? Olimpia es previsible cómo juega. No, yo no digo que juegue bien, estoy hablando que es previsible. Y Cerro no es así. Cerro tiene dos modelos. O toca, o juega, y todos los ojos sobre Aquino Francisco. Sí. No digo el jugador de Gustavito, porque Moreno ya no... Hasta diría que tiene un modelo y medio, ni siquiera dos, porque puede intentar el otro modelo, el de tirar el centro, pero no le sale. No funciona. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de los modelos. No, sobre el punto. Estamos hablando de lo que ocurre con Cerro. Y me fui a Claudio Aquino. Por eso Denis Canicer elogiaba a Claudio Aquino. Yo no digo bien enchufado, porque él tiene que estar enchufado.
Pero cuando vos le sacás el libreto al jugador, no te va a rendir. A Claudio aquí no le sacaron el libreto. Él ya no puede ser, él porque Cerro juega a otro estilo. Alan Rodríguez entró la otra vez. Tiró 26 centros, 28 centros tiró. La verdad, ¿no? Para eso entró. Gabriel Valle ya perdió la titularidad. No va a jugar en Ciudad. No. Gabriel Valle, olvídate. Olvídate de Gabriel Valle. No va a jugar. El titular es Alan Rodríguez. Y cuando andaba mal, ¡pum!, le metieron una Gabriel. Ahí ya te das cuenta vos que va a perder protagonismo Claudio Aquino. Porque va a ser con Brian, o con Alfio Oviedo, o con Moreno Martins. Cerro volvió a un esquema de centro. Sí, y Aquino va a perder protagonismo. Cuando ustedes le cuestionaron a Silva, ¿por qué eso era? Porque Quintana y Cardoso en el medio le pegaba a Quintana, y Ale Silva sin pelota no es Ale Silva, o miento, Ale Silva es con pelota, Claudio Aquino es con pelota. El plan B de Cerro va a pasar a ser el plan A. No, el plan B ya está instalado. Ahora va a tener que usar su plan B porque no está Espínola, va a jugar Rolón, y yo creo que de vuelta va a hacer línea de 3. Sí. Está la alternativa que Rolón juegue de lateral, pero me parece que va a poner... Por eso con Claudio Aquino son injustos ustedes. Pero está para ser titular Aquino. Ahora va a ser titular, sí, porque Moreno no arranca. Y ahí sería Zamudio, Alfio, creo yo, y Aquino. No, ya volvemos. En Mundo Constructor encontrará todo para tu baño, cocina, quincho, piscina, todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994-493-456-021-211-099. Mundo Constructor, acompañando tus obras. ¿Quieres una solución a la suba al combustible? Una moto Kenton es la solución con una Kenton. Tienes economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al 0976-101010. Chacomar, respaldo total. Vino Santa Elena, el más recordado y elegido por los paraguayos, es por 10º año consecutivo Top of Mind. Te acompañamos en todos tus momentos. Santa Elena, elaborados con dedicación desde 1942. Shell tiene los combustibles más avanzados como la nafta, Shell Fórmula Super con aditivos exclusivos y Shell Evolux Diesel, que te ofrece hasta un 8,9% de ahorro en el consumo. Shell, porque lo que cargas importa. El niño puso A y B. Repasamos en instantes. Con Asismed consultas sin salir de tu casa. Con el nuevo servicio de telemedicina, contacta con un médico de manera inmediata, realizar tus consultas de urgencias, receta electrónica y casos respiratorios. Puedes agendar llamando al 288-7000 Asismed toda la vida. En Pluscar encontrás soluciones de todos los tamaños, un amplio catálogo de marcas de calidad internacional, la mejor precio del país. Visítanos en nuestras sucursales, haz tu pedido al 0983-788-250, ingresa a pluscar.com.py. Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Barta, la mejor batería de Europa hasta tu alcance. Elegir rendimiento, durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Barta, un gol de media cancha. Temple Sport, el corte del temperamento, la mejor marca deportiva del país. Casa Central, Ciudad del Este y sucursales en todo el país. Seguinos en redes sociales como @Temple Paraguay. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. El Ministerio de Agricultura y Ganadería te ofrece la oportunidad de desempeñarte como jefe distrital en el Censo Agropecuario Nacional para Central, Cordillera, Paraguay, Guairá. Informate más y postulate en las redes de @dinamos.paraguay. Ingresa a postulatecam.com. Más sostenibles y competitivos. Ministerio de Agricultura y Ganadería. Repaso de la intermedia. Ayer victoria 2 de mayo, 3-1 ante Iteño. Triunfo de Rubio Ñu, 2-0 ante River. El Mundo CNT te da la posibilidad junto a Bancar de comprar tus cartones en una de las 2.800 bocas de Infonet en todo el país. CNT animate a soñar 2.300 millones en premios Sheparemoy. Vení a Bristol y aprovecha la semana de celulares. Los mejores precios del país en todas las marcas y modelos. Además, todos los días sorteamos tu compra. Te puede salir gratis. Llámanos al 519-4000. Escribinos al 0991-670-000. Ingresa a bristol.com.py. Hoy en el Martín Torres, cancha Trinidense Santaní, 17 horas. En agosto, otro descuento esperado en Delimarket. El sábado 27 tenés 30% de ahorro pagando con tus tarjetas premium de Banco Itaú. Date una vuelta por nuestro local del Shopping del Sol y aprovecha este beneficio. 30% de ahorro en Delimarket este sábado 27 de agosto. Te esperamos. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que pases un momento placentero y disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conocemos en Instagram como @Joseph Barber Oficial. San Lorenzo, Fernando de la Mora, hoy 19:15 en cancha de Rayadito. Kia te lleva al Mundial de Qatar. Kia te premia con uno de los 4 paquetes para viajar a Qatar junto a un acompañante, todo pago. Solo tenés que realizar un test drive del modelo All New Sportage en las sucursales habilitadas para la promo. Seguir a Kia Paraguay en Instagram y subir una imagen o video con el hashtag #RobaToInspiration y listo. Bases y condiciones en kia.com.py.
La final de la Conmebol Libertadores cada vez más cerca y vos podés estar ahí. Además, te podés ganar premios directos para disfrutar tu pasión. Carga los códigos ocultos de los cupones de los packs en promoamstel.com.py. Ya participás. Amstel, sponsor oficial de la Conmebol Libertadores. A la altura de grandes exigencias, planificación del entrenamiento para alto rendimiento a cargo del ex preparador físico del Flamengo, Rafael Winicki, el sábado 10 de septiembre en RM Pro Performance Lambaré. Comunicate al 0981-951-710 o seguinos en redes como @RM Pro Entrenamiento. Apoyan Superbar, Fenomax, Quitadol, Hotel del Jack y Golf Club Paraguayo El Germano. Mañana en la intermedia, fecha 23, Guaraní de Trinidad, 3 de febrero, 14-15. Estos serán obligados. Para ganar tenés que hacer goles usando tu tarjeta de crédito Banco GNP Mastercard. Acumulás goles para resultar increíbles premios mensuales. Una compra que vale un gol, promo válida para tarjeta de crédito Banco GNP Mastercard. Ahora es momento de disfrutar el yogur más rico y recordado por todos, el yogur Lactolanda. Felicitamos a Lactolanda, que ha obtenido por octavo año consecutivo el premio Top of Mind 2022. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. La Paraguaya Inmobiliaria presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad de Ñemby, Urbanización Parques del Sur 1 y 2 con Empedrado. Servicios básicos en puerta, sin entrega inicial, financiación propia, hasta 130 cuotas. Comunicate al 413-7000. Paraguaya Inmobiliaria ICA. Quita manchas base, remueve todo tipo de manchas en tus prendas, incluso las más difíciles como las de café, vino, aceites, grasas, entre otros. Conoce este y otros productos en redes de Base. Ingresa a basebase.com.py. Luqueño Atirá, mañana en el Feliciano Cáceres, 19-15. Viví la experiencia Smart con tu TV consumo de 40 pulgadas. Disfruta de tus series y películas favoritas en 4K. Encontrar en Electroban en cuotas de tan solo 290.000 guaraníes. Compra online en electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empezá a fiestear. Vamos con el repaso de los partidos del fin de semana y los árbitros igualmente para lo que se vendrá. Todo arranca con Guaireña Nacional, 17 horas. La jornada de viernes, el árbitro G. Didias Zacarías. La calle es un campo de batalla. Protege a tu vehículo con Santec Reaction. Es una capa protectora autorregenerativa para la pintura de tu vehículo. Es casi invisible y protege la pintura de los rayones. Además, la suciedad se escurre más rápido. Santec Reaction, el escudo de pintura de tu auto. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Ecopetrol lleva energía a cada rincón del Paraguay. Además está en la mente de cada paraguayo. Ecopetrol festeja 8 años recorriendo kilómetros, siendo los número 1 gracias a vos. Es nuevamente Top of Mind. Igualmente mañana, pero en el Antonio Aranda, en Ciudad del Este, General Caballero Cerro Porteño, 19-15. El árbitro Derlis López. Indalco Seguridad en Ciudad del Este. Estopetones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570. Indalco SRL. En La Plata Empeño te seguimos ofreciendo la mayor tasación, te damos más dinero con interés más bajo, el mayor tiempo de espera, la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeño es justo lo que necesitas. El sábado, Libertad Guaraní a las 16. Juan Gabriel Benítez, el árbitro. Destapa un grito de gol con Coca-Cola. Puedes ganarte un viaje a Qatar para vos y un amigo para ver el mayor espectáculo del Mundial del Fútbol. Además de miles de premios más. Ingresa tu código bajo las tapas doradas de tu Coca-Cola de 2 litros, sabor original o sin azúcar en promoparesa.com.py. Coca-Cola, la magia de creer. Clearmente invita a frenar la caspa, grasitud y picazón con toda su frescura mentol y tecnología anticaspa. Clearmente 24 horas de frescura mentol garantizada y hasta 3 veces más efectividad contra la caspa. 1336. En Toyota S.A. nos adaptamos a tu tiempo, habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los sábados y domingos. Llama o envía WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyota S.A. o en la web toyotachi.com.py. Mili Empeño, 20 arreglos de huellas sobre plata, mejor cotización. Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeño. Subite el Jeep Renegade, aprovecha el precio promocional con cuotas desde $295 con un bono de $3,000 con transferencia incluida, 3 años de seguro y servicio gratis. Para más información, ingresa a las redes sociales de Jeep Paraguay o en la web jeep.com.py. Jeep hay uno solo. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya, poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Es un mensaje de Sanicer y Claucol. Síguenos en redes @Sanicer y @Claucol Paraguay. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Alijayala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Azori Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos. Y Turbella representa Frutos de los Andes. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Olimpia de Resistencia en Cancha Olimpia, en Para 1, 18:30 el sábado. El árbitro José
José Méndez. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy y mañana tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 460 puntos en todo el país en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Robilock es la empresa de alarmas que te permitirá mantener protegido lo más valioso que tenés, aunque no estés en tu casa. Los sistemas de alarmas, cámaras y rastreo vehicular te brindan seguridad a vos, tus seres queridos y lo más valioso que tenés. Para más información, comunicate al 0982 23 23 23. Robilock Alarmas, estés donde estés. Bueno, ¿qué conclusión sacaron ustedes de lo de Ferreira? ¿Aparente tranquilidad? Sí. Sí, un mensaje como para aquel que ve por primera vez los números le asusta, pero a largo plazo, año a año, con una buena gestión financiera y venta de jugadores, porque eso va a ser clave. Se va a tener que dar, te dije Denis, porque Deli es uno de los que se tiene que ir. Sea hoy equipo, medio equipo o casi todo el equipo, en algún momento se va a tener que ir porque Olimpia necesita 50 millones de dólares, imagínate. En 8 años. Sí, en algún momento va a tener que transferir a Delis. ¿Y cuánto digo que bajó? En la cancha entraban $400,000 por mes. Sí. Pisaban la cancha. Sí. En Olimpia, antes pisaba la cancha jugadores que costaban $400,000 salario. Sí. Y bajó a 150. Eso dijo Ferreira. Sí. Olimpia jugaba con $400,000 de pago de salario de los jugadores en campo. Año era... 11 millones y bajó a 7. 11. Sí, señor. Acá tenemos a asesor financiero de Olimpia, Manuel Ferreira. Yo ya tengo la piel bastante curtida con estos números, Arturo, como sabrá, ¿verdad? Básicamente, cuando ves por primera vez, estos números te asustan. La primera vez que yo vi, también me asustaron, ¿verdad? También fue un problema para ellos. Y entiendo el enojo de Oscar Vicente. Creo que se habla que invitó a gente que no participó, ¿verdad? En realidad ese es un trabajo que lo están haciendo Oscar Vicente y lo está haciendo Ricardo Doria. Y bueno, ellos te podrán dar los detalles de a quién le invitaron. Yo la verdad que no sé a quién le invitaron. Y la situación del club es la siguiente, ¿verdad? Y creo que hay temas que los tenés ya los habíamos hablado en su momento, ¿verdad? En el momento yo entro a hacer este trabajo en el club en febrero del año 2021 y la deuda de Olimpia a corto plazo en cheques era de más o menos $17 millones. En aquel momento y había 1.036 cheques a vencer, ¿verdad? Vos sabés que en general en Paraguay hay una normativa que dice que cuando 3 cheques te rebotan te cierran la cuenta, ¿verdad? Nosotros hicimos un trabajo de más o menos 3 meses, logramos canjear una parte importante, 670 cheques en total, hasta que se cayó el tercer cheque, digamos que es el que hizo que se le cancele la cuenta al Olimpia. Pero eso también facilitó mucho algunas cosas porque nos permitió reestructurar toda esta operación, ¿verdad? Toda esta operación como valores totales. Después teníamos alrededor de $27 millones en deudas bancarias. Esas deudas bancarias, más o menos la mitad de esa deuda bancaria estaba garantizada y la otra mitad no estaba garantizada. ¿Qué quiere decir que está garantizada? Y básicamente está garantizada con contratos de sponsoreo de Olimpia, ¿verdad? De alguna manera, ¿verdad? Entonces, sumando esos dos valores, digamos, tenés los 27 más los 17 que hablábamos anteriormente, tenés un total de 44 millones, números más, números menos, ¿verdad? El saldo que quedaba, gran parte del saldo que quedaba eran, por un lado, proveedores a los que con los que no se había cumplido, ¿verdad? De alguna manera, sobre todo estas deudas emanadas de los resultados con la FIFA, ¿verdad? Vos sabés que Olimpia fue recibiendo por incumplimientos de ciertos contratos con la FIFA, fue recibiendo distintas demandas. La más grande de todas es la que se arregló en el caso de Derlis González, pero en total hay unos $10 millones. El objetivo de la reunión que se hizo el martes era justamente juntar los otros $5 millones que todavía no le impiden a Olimpia, o sea, se limpió esa prohibición que tenía Olimpia de contratar jugadores, y esos otros $5 millones tendrían que ir tendientes a solucionar los otros problemas, ¿no?
Eso está en vías de solución, se ha achicado a la mitad el problema con lo de Derli. Yo creo que en cierta medida Ricardo y Oscar Vicente están haciendo un trabajo espectacular en términos de conseguir los otros 5 millones. Este fue un primer paso. Estuve hablando con ellos y ellos decían, bueno, vamos a ir de a uno, ahora vamos a ir hablando con la gente y vamos a ver cómo seguimos avanzando. De puerta a puerta, dijo Ricardo Doria, ahora golpeando, porque entiéndase que esta reunión no prosperó. El tema ya grupal no, ahora vamos a ir haciendo un trabajo individual, vamos a ir puerta a puerta. Puerta a puerta significa cuánto podés vos cuánto podés vos. Asustado salió Marcelo Recanati. Me quedé más preocupado de lo que me fui. Más preocupado, ¿por qué? Porque el público de Olimpia te respeta mucho y te quiere escuchar, Marcelo. Es difícil, ¿verdad? Realmente Olimpia necesita de todos los olimpistas en este momento cosas realmente muy fuertes, muy fuertes, que no voy a hacer públicas en este momento, porque Olimpia necesita paz. Me quedé más preocupado de lo que me fui. Yo entiendo, te vuelvo a decir, Arturo, hoy la situación está bastante mejor de lo que estaba antes, porque esa deuda que antes era una deuda de 6 meses, hoy está en promedio a 8 años de plazo, ¿verdad? Entonces te da tiempo para pagar. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Te digo algunas cosas que pasaron también, que son importantes de tener en cuenta. Lo que falta hoy son alrededor de 3 millones de dólares, que son lo que necesitamos para solucionar los problemas internacionales con FIFA. En total, no te puedo decir exactamente porque no tengo acá en mente, pero creo que son más o menos alrededor de, entre los dos son 5 millones de dólares, o todo más o menos de 5 millones de dólares, ¿verdad? Y se juntó hasta ahora 2 de esos 5 que faltan, los otros 3 son los que quedan pendientes, ¿verdad? Por eso te hablo de 3 más o menos. Se puso lo que se puso, ¿verdad? Pero más o menos se juntó esa cantidad, ¿verdad? Lo que te digo nomás es, ahora, ¿qué es lo que tenemos? Esta es la preocupación que yo tengo. Te voy a decir cuál es la preocupación que yo tengo, ¿verdad? ¿Cuál es? Nuestros ingresos anuales corrientes. ¿Qué quiere decir ingreso corriente? Lo que vamos a cobrar sí o sí, ¿verdad? Son más o menos 11 millones de dólares. Nosotros teníamos un gasto en sueldos y jugadores, y cuerpo técnico, de más o menos 12 millones de dólares. Ese valor bajó a 7 millones de dólares, ¿verdad? 7 millones de dólares porque se recortaron muchos de los salarios, muchos jugadores que eran muy caros, que costaban mucho al club, salieron, se quedaron, o muchos aceptaron rebajar su valor. En ese sentido, el que hizo el trabajo fue el presidente Cardona, y muchos jóvenes entraron que son más baratos. Acá hay un tema que es importante, que es la diferencia entre el precio de un plantel futbolístico y el costo de ese mismo plantel. Esos dos números estaban muy cerca. ¿Y por qué? Porque pongo, por ejemplo, el caso de Roque Santa Cruz del año pasado. Roque Santa Cruz es un jugador que cuesta caro porque tiene un sueldo alto, pero que es muy difícil ya transferirlo por la edad que tiene, ¿verdad? Entonces, vale muy poco para el club. Sin embargo, te voy a poner otro ejemplo también. El caso, por ejemplo, de Fernando Cardoso. Fernando Cardoso es un jugador que cobra menos porque es joven, sin embargo, tiene un valor muy importante como potencial de transferencia. Nosotros teníamos un plantel que en la cancha el año pasado nos costaba más o menos $400,000. Vos veías jugando costos de $400,000 en promedio. Hoy esos costos están más o menos en $150,000 cuando lo ves jugando en la cancha, y el equipo valía alrededor de $2 millones el año pasado. Hoy tenemos un equipo que está valiendo cerca de los $30 millones. O sea, hay un activo valorizado dentro del club, y ese activo valorizado, obviamente la directiva, el presidente y la gente que está más metida en el departamento de fútbol deberá decidir cómo va convirtiendo esos activos en recursos para cubrir estas obligaciones que nosotros tenemos. O sea, el club tiene posibilidades, pero necesita tiempo. Nosotros hoy tenemos una cantera, y esto lo contaba en algún momento Julio César Cáceres,
de alrededor de 50 jugadores de interiores, de los cuales alrededor de 12 más o menos debutaron en primera, pero creo que hay chicos mucho más chicos de 16 o de 15 años que son los que van a entrar. Así que, si bien la situación es complicada, yo veo que hay un norte hacia donde se está llevando este tema, ¿verdad? Lo que estamos haciendo para este tema de los 3 millones en el corto plazo es básicamente una ampliación de los certificados de deuda de Olimpia respaldados por el fideicomiso, que ya tenemos eso y tuvimos una colocación bastante buena de esos papeles. Ahora vamos a ampliar eso en una asamblea extraordinaria, posiblemente en los próximos días o en el próximo mes. 7 de septiembre. 7 de septiembre. Bueno, perfecto. Eso tiene que ocurrir ahora. Se va a ampliar a 10 millones y vas a tener una garantía del club, que es una garantía que ha venido funcionando bastante bien. Entonces, lo que Ricardo Doria y Oscar Vicente Cabón están haciendo no es pedir que se les regale plata al club, es tener una inversión, y creo que esto tiene que entender el socio olimpista también, ¿verdad? Es pedir que se invierta en el club, que la gente ponga de repente muchas veces la plata donde pone sus palabras, ¿verdad? Y realmente entre en ese compromiso donde el club también creo que ha venido cubriendo, por lo menos en el último año, ha venido cubriendo satisfactoriamente esas obligaciones, porque no habrás escuchado ninguna queja al respecto, y creo que eso es positivo. Así que esto es básicamente lo que se empieza a ofrecer. Yo tengo, no hay tanto apuro, no hay ninguna prohibición, no hay ninguna decisión de FIFA todavía. Van a venir si es que no conseguimos ese dinero, pero creo que tenemos tiempo para avanzar en ese sentido. Bueno, voy a hablar de 3 millones de dólares, más o menos esa es la cantidad, y Olimpia cubre hoy lo más necesario para que no venga la FIFA encima. Así es, señor. Manuel Ferreira. Pero ocurre que hubo vacío en la reunión, no me tome como un negativista ni fatalista, pero no asistieron, no estuvieron, se asustó Recanate por lo que escuchó, y aunque las perspectivas vos como economista las consideres interesantes, la crisis continúa, la angustia continúa. Esa es la situación de Olimpia en procura de los primeros 3, porque hay otros que están esperando turno para cobrar, Manuel. Sí, pero la mayoría está arreglado, están arreglados todos estos problemas. Ricardo Doria creo que te habrá comentado también de que solucionamos el último problema bancario que teníamos también el lunes, ¿verdad? Así que en ese sentido venimos bien. Claro que hay necesidades y claro que el equipo, fíjate, el equipo competitivo no conviene a todo, ¿verdad? Porque el equipo competitivo valoriza a los jugadores, hace que vos ganes más premios, hace que haya más gente que entra a las canchas, hace que más socios paguen su cuota. Entonces, todo esto ayuda, pero la situación de corto plazo se ha relajado muchísimo. Vos no sabés lo que era el año pasado, Arturo. El año pasado era una locura, ¿verdad? Con cheques que te vencían todos los días, teníamos que renegociar. Yo me acuerdo que le decía en broma a mi amigo, le decía, no es Aguilar el arquero Olimpia, es Manuel Ferreira el arquero Olimpia, pues se pasa atacando cheques, ¿verdad? Y este era el trabajo que teníamos que hacer, pero esto ha conseguido diferirse en el tiempo, entonces compramos tiempo, pero vos y yo sabemos que los problemas de plata se solucionan con plata, ¿verdad? Y esto va a ocurrir a medida que Olimpia vaya generando este tipo de cosas, vaya generando entusiasmo en la gente, vaya generando en su público, que el público se vaya acercando y vaya haciendo también que sus jugadores se valoricen, que hoy son el activo más importante que tiene el club. Pagaron, ¿por qué no me pagan a mí? Y se te viene encima la carga. No, está todo arreglado ya con ese quinto. Está arreglado ya también con ese. Nosotros ya hicimos trato con todo el mundo. Hoy el problema serio que tenemos, te digo, es la FIFA. Es la FIFA, son esos 3 millones que faltan para la... Pero no tener los 3 millones, licenciado Manuel Ferreira, ni Rodori... Sí, pero ¿y qué voy a hacer? Pero tengo tiempo para conseguir todavía. ¿Qué plazo hay para conseguir ese dinero? Y yo creo que tenemos hasta fin de año más o menos. Recanate se fue asustado porque es la primera vez que ve esto. Cuando ve esto por primera vez te asusta. Creo que te asusta. Y son números grandes. Imagínate que él dejó el club con creo que 13 millones de dólares de deuda y ahora está con 55 millones de dólares de deuda. O sea, obviamente es una situación que son números grandes para nuestro país, esto, ¿verdad? No son números chicos.
Pero bueno, creo que con Marcelo es una persona con la que se puede hablar sobre estos temas porque entiende muy bien y bueno, va a ir comprendiendo y sobre todo lo más interesante de todo es que se dispuso a colaborar y eso es muy valioso en este momento para nosotros. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Yo lo que estaba haciendo es arreglando estos otros problemas de banco y compañía que ya está por lo menos por un camino de solución. Y Olimpia gira como Olimpia. Olimpia. Otra cosa, van a salir los palcos dentro de poco, hay mucho interés, muchas ganas de trabajar en eso. Todo eso le va a ayudar al club, ¿verdad? ¿Y Cardona habló? Sí, claro que habló. ¿Y qué dijo Claro que Cardona? habló. ¿Qué dijo Cardona? No, y contarle esta necesidad que tiene el club de conseguir eso, ¿verdad? Contar esta necesidad que tiene el club y contar las necesidades y los apremios que tiene el club. ¿Cuánto los Olimpia ya cubrió de 55? Y nosotros habremos cubierto poco todavía, alrededor de 5 o 6 millones en el último año, ¿verdad? Sí, te falta 50 millones, ¿verdad? Y bueno, pero nosotros tenemos 8 años para pagar. Un experto como vos que maneja números es tranquilizador para el público escucharte a vos y angustiante para los otros. ¿Por qué esa diferencia? No sé por qué, pero si te pones nervioso con esta cosa, ¿qué es lo que vas a conseguir? Lo que tenemos que hacer es mantener la tranquilidad y tratar de buscar la solución. 50 millones. Sí. Hoy 25 de agosto, pero vendiendo jugadores, eso va a mermar muchísimo. Vendiendo jugadores va a mermar muchísimo. Y tenemos una cantera que ya debutó en primera, que a ojo de buen cubero, y otro mejor cubero que yo, vale por lo menos 30 millones de dólares. Y eso no teníamos hace un año. ¿Y te vas a quedar sin equipo? No te vas a quedar sin equipo. Tenés pedido más de 50 jugadores. Vos sabés mejor que yo esto, Arturo. Yo no vendería 10 jugadores hoy. Obvio, te quedas sin equipo. Yo vendería 1 o 2. Seguramente en la próximo libro de pase. Pues ya podemos comprar también. Podemos comprar 1 o 2 que sean más baratos porque tengan buen potencial. Subimos 3 o 4 de la cantera. El año que viene vendemos 1 o 2 otra vez. Y así nos vamos porque las necesidades son así, ¿verdad? No son poner 50 millones de dólares hoy. Las necesidades son 2 o 3 millones de dólares por año, ¿verdad? Bueno, y el tema de la Conmebol ya no cobra nada. Si Olimpia que va a jugar competencia internacional ya adelantó todo su dinero. ¿De la Conmebol de este año? Sí, de todo. Ya adelantó todo hasta para dentro de 3 o 4 años parece que ya adelantó. No, ya no tenemos más nada. Ya cobramos todos los premios. Si clasifican Olimpia ya adelantó dinero, digo. La Conmebol la adelantó para pagar. No. ¿Y cómo se pagó? Alejandro Domínguez tuvo que intervenir con el Dinamo de Kiev. Y Alejandro Domínguez, porque no podíamos ni hablar con la gente del Dinamo de Kiev. Y Alejandro Domínguez es una personalidad en el fútbol, ¿verdad? Obviamente él fue el que hizo el contacto, ¿verdad? Y se pagó lo de Dinamo de Kiev, ya no hay más FIFA. No hay más FIFA, por eso ya se levantó la sanción, ya llegó la carta, creo que vos tenés la carta, ¿verdad? Sí, pero eso pagó, ¿quién pagó? Y ese no te puedo decir. ¿Por qué? Pero si ustedes no tienen los dinero, Olimpia no pagó. Pero tenemos amigos olimpistas. No es fácil juntar 10 palos verdes. No es fácil y acá metió ¿cómo es? Alejandro Domínguez intervino y ahí se sacó el problema, ¿verdad? Alejandro Domínguez hizo el contacto con el Dinamo de Kiev, que es sumamente importante porque no podíamos ni hablar con él. Tiene que decantarle la idea. Yo te digo, a mí me pasó lo mismo cuando yo lo vi por primera vez a estos números. Bueno, vos confías en los 8 millones, en los 8 años de plazo. Yo confío en los 8 años. Olimpia tiene una recaudación anual que puede hacer frente con eso en ingreso corriente y tiene un plantel que es su principal activo para hacer frente a eso. Despacito y con buena letra vamos a llegar, Arturo. Pero yo creo que siendo objetivo hemos visto la luz al final del túnel y no es un tren que viene de contramano. Acá hay 2 versiones, Manuel, la tuya y la del Recanate. y bueno, pero Marcelo no está en el club en el día a día. Pero le tenés que creer cuando dijo muy fuerte, no quiero hablar, dijo. Cosas realmente muy fuertes, muy fuertes, que no voy a hacer públicas en este momento, porque Olimpia necesita paz. Sí, yo entiendo, te vuelvo a repetir, Arturo. Cuando ves por primera vez los números te asustan, pero yo ya estoy viendo hace rato estos números. Ya estás curtido. Hoy son 50 millones de dólares que Olimpia debe. Sí, señor, a 8 años de plazo, a pagar en 8 años. Por un lado la angustia en la reunión, que no fueron todos,
y el economista, como es licenciado Manuel Ferreira, se muestra optimista, se muestra seguro que se puede recaudar en distintos aspectos institucionales con recursos genuinos, a lo que se puede agregar que hay 8 años de plazo para cubrir 50 millones de dólares. ¿Es así, licenciado? Es así. Muchísimas gracias, licenciado. Un gran abrazo, Arturo, a todos los de la mesa y un gran saludo a la audiencia de Fútbol a lo Grande. Gracias, licenciado Manuel Ferreira. En exclusiva, asesor financiero de Olin. Fútbol a lo Grande. Vos entendés. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Las noticias más destacadas. Todo lo que necesitas saber. Los protagonistas, los hechos, los sucesos. Solo en Monumental AM 1080. Radio Futuro. Última hora. Lee la verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 32 grados. El subsecretario adjunto del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Mark Wells, y Mark Oldfield, embajador de Estados Unidos en Paraguay, brindaron una conferencia de prensa tras su reunión con el ministro sustituto de Relaciones Exteriores, Raúl Silvero. Oldfield aseguró que seguirán cooperando con el gobierno del presidente Mario Abdo Benítez y las instituciones paraguayas con un compromiso en los principios democráticos como la transparencia